¿Tú eres de hacer propósitos? En general sí que los hago, sí. Pues hoy te voy a pedir que me apuntes 3 aprendizajes de este 2025. Es el momento de enseñar esto. Hay mucha gente que se piensa que es, me voy a sentar con alguien y hablar, ¿no? No es así. ¿Qué hemos hecho a nivel de equipo, de operaciones, para poder crecer de esta manera? Todo esto debería ser de pago, por cierto. Esto es cómo montar un podcast. ¿Cuál es tu principal aprendizaje sobre salud de este 2025? Es más importante cómo vivo las cosas que no en realidad lo que hago, propiamente dicho. En mi caso, no añadir más factores de estrés es esencial. El año pasado entrenaba mucho y me rompía. El año pasado hacía keto y me sentaba mal. Vivimos esta sociedad que es estresora en todos los aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Que si luego vivimos en la mentalidad del biohacker del estrés hormético, depende de cómo tengas tu organismo, pues lo puedes romper. ¿Terminas 2025 más o menos estresado? Ahora tomo lo que llega con una actitud hasta de gratitud. Este es el principal tema de salud que ahora mismo te ocupa. Como intervención para alargar la vida, pues es un nuevo ángulo que yo creo que es muy interesante. No sabemos si es que nuestra audiencia odia el dinero. Si no tienes una buena relación con el dinero, no te llegará. La mentalidad de pobre nunca descansa. Históricamente siempre se había dicho que a partir de $75.000 más dinero no generaba más felicidad. Esto es mentira. O sea, siempre más dinero es más felicidad. ¿Qué has puesto de sabiduría? Que no sé nada. He puesto esto directamente. La parte mental te da herramientas para gestionar el mundo, pero no te da una guía. ¿Quién eres tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el propósito vital que tienes? Estas no las puedes responder desde la parte intelectual. Aquí hay lo que para mí es una imagen de 2026. Este es el propósito secreto que antes he dicho que tenía, ¿eh? Antes de empezar, os comparto un dato. El 84% de las personas que estáis escuchando o mirando esta conversación no estáis suscritas al podcast. Y no pasa nada, pero ten en cuenta que el número de suscriptores es literalmente la carta de presentación que demuestra a los expertos que tanto admiras que venir a este podcast merece su tiempo. Si tú compartes mi objetivo de aprender de los mejores, un simple clic es la manera más potente y sencilla de conseguir este objetivo. Y ahora vamos con la entrevista. Uriol, ¿Yo? bienvenido otra vez más a tu podcast, Agente Interesante, otra vez sentado al otro lado de la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido tú también al podcast como entrevistador, porque normalmente tú estás al otro lado de la cámara. Exacto. Hoy nos hemos movido las posiciones todos un poco, Sí, correcto. sí. Pues yo contento de estar aquí porque siempre te insisto que quiero cambiar la posición del entrevistado con el entrevistador porque yo creo que este es mi lado más bueno. O sea que hoy lo veremos. Hoy lo veremos, dejadlo en comentarios. Si veis que de repente Uriol está muy atractivo, pues igual planteamos cambiar todas las posiciones del podcast. Estamos grabando esto un 27 de diciembre, justo después de los atracones de Navidad, y la pregunta es obligada. ¿Qué tal gestionas tú el momento de Navidad? ¿Te sabes contener con la comida? ¿Comes al fallo y después reparas? ¿Cómo lo llevas? Mira, buena pregunta porque justamente hoy estaba pensando en esto y que se tenga en cuenta que yo no sé qué me va a preguntar, ¿eh? Yo no he visto este guión. Y este año yo no me controlo. Eso por las Navidades no me controlo. Históricamente sí que era un momento que tenía como más culpa. Había un cierto control en el sentido de pues no desayuno para luego poder comer y luego no ceno. Este año no lo he hecho. He desayunado, he comido, he cenado. Menos, evidentemente, cenar que otros días. Y he vivido menos culpa y me ha sentado mejor. Qué interesante. El tema emocional, un tema que va a sobrevolar, yo creo que también la entrevista por fuerza, porque seguramente es uno de los learnings que nos llevamos de este 2025. Es emocional y también yo creo que hasta cierto punto es fisiológico, porque este año yo he hecho como una transición de la manera como y cómo gestiono yo también la comida, los ayunos, todas estas intervenciones horméticas que durante tantos años predicaba y que yo practicaba también a rajatabla. Este año me he relajado muchísimo, he dejado de hacerlas, en gran medida porque llegó un momento antes de verano que yo me sentía agotado, estaba como, no, es que no puede ser, si lo hago todo, ¿cómo puede ser que esté tan agotado, no? Me fui a ver a Dani Siscar, que había estado aquí en el podcast, y él me dijo, tío, no, tú deja de hacer ayuno, deja de hacer ceto, ya sé que él es muy anti-keto y muy anti-ayuno, o sea que me lo tomo también con un grano de sal, pero bueno, le hice caso y en realidad
me está sentando mejor. A mí, ahora. No quiere decir que en mi yo anterior no le sentara bien lo que hacía, pero llegó un momento que lo que hacía ya no me estaba jugando a favor o al menos no me generaba los beneficios que me esperaba. Y en cambio, relajarme muchísimo en todo, o sea, me ha sentado mucho mejor. Para un momento la entrevista para hacer una reflexión. Estoy grabando esto después del Black Friday y antes de las Navidades, el momento del año en que más nos bombardean para que compremos de todo. Y es que nos hemos vuelto unos auténticos profesionales de gastar. Pero ¿a qué viene el punto? Nadie nos ha enseñado cómo gestionar bien nuestro dinero. Este es un tema que hace muchos años que me preocupa y recientemente conseguí encontrar la persona con quien hablar de este tema en profundidad. En un par de semanas publicaré la entrevista que le hice a Richard Gracia, el autor del bestseller El Método Rico y del programa Libertad Financiera 360, y hacemos un deep dive en cómo gastar menos, ganar más, ahorrar e invertir para conseguir la soñada libertad financiera. Para preparar bien la entrevista, le pedí a Richard que me diera acceso a su programa, y tanto mi socio Job como yo lo hemos hecho, y tengo que deciros que es una auténtica maravilla, hasta el punto de que nos ha permitido descubrir dónde estaban nuestras debilidades. Y es por esto que este año hemos decidido que vamos a hacer algo diferente. Normalmente, para Año Nuevo siempre proponíamos un reto de salud, y este año nos vamos a centrar en las finanzas. Porque en realidad nuestra vida tiene muchas patas: salud, finanzas, relaciones y sabiduría. Si te animas a participar, te recomiendo que mires el programa de Richard. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora continuamos con el episodio. Interesante. O sea que 2025 realmente ha sido, creo, un año de aprendizajes para todos, en lo personal, en lo profesional y también en el campo de la salud. Muchísimo. Empezaste el año, podríamos decir, siendo el doctor de la grasa. Sí, queriendo dejarlo ya. Sí. Diciendo que sería el último keto reto, sí. Y lo terminas convertido en un podcaster de referencia. Pero no lo digo yo, porque evidentemente tengo un cierto conflicto de intereses, sino que lo dicen, creo, los números y lo dicen los comentarios. O sea, últimamente los comentarios, si vais a la entrevista de Marcos Vázquez o esta última que hemos publicado a José María Sánchez Navarro, muchos alaban ya la calidad de tus conversaciones y de tu nivel de entrevista, con lo cual ahora estoy nervioso por intentar estar mínimamente a la altura y darle algo a la audiencia que puedan encontrar interesante. Pues sí, y además es una cosa que puede quedar mal que yo mismo lo diga, pero yo mismo siento que he llegado a un nivel de mastery, ¿no? O sea, me siento yo en las entrevistas mucho más tranquilo y con más recursos de lo que me sentía antes, ¿no? Antes yo siempre me he preparado mucho los guiones, de hecho es un diferencial que es una de las cosas que a mí me sorprende, que es un diferencial de este podcast, es que me preparo mucho las entrevistas, cosa que me sorprende porque yo creo que cualquier entrevistador tendría que hacer esto, pero parece ser que no. Pero antes realmente yo dependía mucho del guión para que la entrevista fuera bien, porque no me sentía yo con la tranquilidad, la seguridad o con los recursos para ir gestionando la conversación con naturalidad. Y esto, yo creo que ya los últimos 3 meses estoy viendo una mejora importante. También hemos puesto mucha más atención en esto, ¿no? Durante este año hemos puesto atención a diferentes partes del podcast y al final era una que, tenemos que mejorar la calidad de la entrevista en sí. Entonces yo he empezado a poner más atención en esta parte y esto también ha generado, yo creo que mejoras. Mejoras que se ven en números, entonces me vais a permitir, por favor, que no lo hacemos nunca, que saquemos un poco de pecho y voy a leer solo algunas métricas que nos han parecido bastante impresionantes. Empecemos por Spotify, que una de las cosas que a mí más me flipó es saber que este año 2025 se ha escuchado nuestro podcast durante más de 15 años de reproducción, 15 años sumados en total. Y que hemos estado 63 semanas en el top 200 de los podcasts más escuchados de España. De hecho, hoy lo hemos mirado, estamos en el 149 y más de 15 semanas consecutivas en ese top. Y 3.700 superfans, quiere decir que hay 3.700 personas que somos su podcast favorito, su podcast de referencia, así que muchas gracias también. 3.000 personas. 3.700 personas que sí. El podcast que más escuchan es el nuestro. Y no somos ni tú ni yo, tenemos que decirlo, porque nosotros lo escuchamos antes siempre. Sí. O sea, en plataformas no lo escuchamos. No, en plataformas yo no he escuchado nunca una entrevista mía.
Yo ayer, preparando esta, escuché la que hicimos el 17 de junio de este año. Sí. Sí, claro, para ver un poco por dónde fueron las cosas, que por cierto fue muy bien. Vamos con YouTube. En YouTube, 8,5 millones de visualizaciones y hemos pasado de 51.000 suscriptores a estos 185.000 que tenemos hoy en día y va creciendo, ¿no? Hemos llegado a ganar 1.500 suscriptores en un día. O sea que realmente son números también de vértigo en YouTube. Entonces mi pregunta es obligada aquí. ¿Qué ha pasado este 2025 para pasar de ser el doctor de la grasa a este director de este podcast? Bueno, han pasado muchas cosas. A nivel personal han pasado algunas, pero yo creo que si lo que hablamos es de números, la más importante de todas ha sido que empezamos a trabajar juntos, ¿no? Esto es una cosa que empezamos a trabajar. Habíamos ya hecho algún proyecto a finales del año pasado, más relacionado con el Keto Reto, pero este año es cuando te propuse de que empezaras a trabajar con el podcast conmigo, nos asociamos y esto ha venido, bueno, entonces es cuando hemos empezado a desarrollar el potencial que había allí que nos estaba desarrollando. Y para mí ha sido muy chulo, porque yo tengo esta parte más analítica, pero también, o sea, a ver, yo te lo dije a ti porque que yo creo que esto ya lo comentamos, ¿no? Yo tenía un sello o sea, hay cosas que hacía bien y otras cosas que hago mal. Y una de las que hago mal es toda la parte de imagen. Entonces necesitaba a alguien que fuera bueno en esta parte y tú eres bueno en esta parte. Además, tú has estudiado cine, tú tienes todo el conocimiento sobre el mundo este que estamos, ¿no? Que es el de grabaciones, porque al final también decidimos poner el vídeo por delante del audio. Aunque también publicamos audio, somos video first, ¿no? Entonces pensamos en el vídeo y del vídeo que sale sacamos el audio. Entonces tú empezaste con todo el rediseño, ¿no? Desde el plató a la imagen, luego viene esta parte muy bonita que para mí fue pensar cómo es una entrevista genial, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que una entrevista sea muy buena? Entonces lo rompimos en diferentes partes, ¿no? Tiene que haber una calidad de imagen buena, tiene que haber una calidad de sonido buena, tiene que tener un tráiler inicial que capture la atención y que muestre los momentos más interesantes para que la gente pues luego esté interesada para escuchar. Tiene que haber una carátula y un título que sean atractivos. Empezamos a romper, tiene que haber un ritmo de entrevista bueno, el entrevistador tiene que hacerlo bien. Empezamos a romper todas estas partes y luego cada una de ellas las fuimos mejorando, ¿no? Y esto es lo que ha resultado, ¿no? Pues pasar de 50.000 a casi 200.000 seguidores en YouTube, más todo el crecimiento que tenemos en otros canales, ¿no? Entonces, para mí hay ese ejercicio chulo de optimización del producto, además como yo soy muy de producto, a mí me gusta hacer un producto bueno, que, bueno, ha tenido este impacto. Creo que hemos superado un poco incluso los propios objetivos que teníamos fijados. ¿Tú eres de hacer propósitos de año nuevo y de hacer como resumirte un poco a nivel personal aprendizajes del año y cosas que le pides al año siguiente o que te gustaría que pasaran? ¿Haces estos ejercicios? Sí, en general sí que los hago, sí. Perfecto. Pues hoy te voy a pedir, por favor, aprovechando que tienes ahí un papel, que me apuntes 3 aprendizajes de este 2025 en lo profesional, si quieres. O si quieres, mira, lo haremos distinto. 3 aprendizajes en los 3 campos que trata el podcast, que esto es una cosa que nunca hemos enseñado, pero para nosotros a nivel interno y cómo estructuramos los contenidos y los episodios, siempre nos gusta pensar que hay 3 grandes bloques en el podcast, que son salud, riqueza o abundancia o como le quieres llamar, y sabiduría, ¿no? Health, wealth y wisdom. Son un poco estos 3 bloques. Entonces, a ver si puedes 3 aprendizajes de cada uno de estos bloques y... O sea, 9 aprendizajes totales. No. 3 de cada. Uno de cada, vale. Perdón, uno de cada, uno de health, uno de wealth y uno de wisdom, y después 3 propósitos para el año también de health, de wealth y de wisdom. Mientras tanto, yo, para no dejar momentos muertos, os cuento un poco de qué vamos a hablar en este episodio. Evidentemente vamos a repasar el año, vamos a repasar este 2025, vamos a enseñar también alguna cosita que tenemos sorpresa por aquí y vamos a repasar nuestros principales aprendizajes en estos 3 grandes bloques, ¿no? En esta salud, en esta riqueza o abundancia y en esta sabiduría. Y miraremos un poco, repasaremos las entrevistas de esta segunda mitad de año, porque os recordamos que si queréis ver las entrevistas de la primera mitad del año y nuestros comentarios al respecto, lo tenéis en un episodio que publicamos en julio, diría, para cerrar lo que fue la tercera temporada, porque nosotros hacemos, recordemos,
la temporada que empieza en septiembre y termina en julio, un poco como las temporadas escolares. Así que nada, quedaos aquí, aprenderéis un montón de salud, pero también de las otras dos verticales que tienen mucho que ver con nuestros intereses en el podcast este año. Y yo aprovecho para contaros que aquí tengo un sobre que mi hija Olivia ha decorado con 2026 y esto es una visión sobre el año 2026 de este podcast y que descubriremos al final de la conversación. Así que al final de la conversación, Oriol y toda la audiencia sabréis cuál es mi visión para gente interesante para el año 2026. Muy bien, ya lo tengo. Perfecto. Pues lo dejas aquí, que después lo leerás cuando lleguemos al momento. Vale, antes que nada, sí que me gustaría contar una de las claves. Tú, gracias por reconocer mi participación en el podcast desde 2025, pero sí que creo que si ha crecido tanto también es porque este podcast prácticamente al principio erais tú y Yesenia, de alguna manera, Yesenia y tú arrancando todo esto, luego me incorporo yo, pero hemos ido incorporando muchas más figuras y me gustaría aprovechar para dar dimensión al proyecto y que la gente que lo escuche se dé cuenta también un poco del trabajo que hay detrás, pues de ver que está Yesenia ayudándonos en la difusión y en la comunidad y en el trabajo del día a día, que está Ángel en la edición principal del episodio, que está Joan, que hace toda la parte de motion y de animación en los trailers, Cristina, que nos ayuda con toda la parte de producción y coordinación de invitados, y luego está Marco, que muchas grabaciones también nos está acompañando. Estamos tú, está yo y está un chico nuevo que nos está ayudando con tema de anuncios y hace tan poco que se ha incorporado que todavía... Sí. Quique, disculpa Quique, pero todavía no nos conocemos, se acaba de incorporar. O sea que esto simplemente es para que la gente tome conciencia de que esto no es solo darle al rec y grabar, sino que hay mucho trabajo detrás. Y también tenemos que agradecer a Cloud, a ChatGPT, A nuestros agentes de IA. Gemini, porque sin la inteligencia artificial esto sería imposible. Correcto, correcto. O sea, sí, esto es la verdad, estamos viviendo el momento en que la tecnología permite escalar negocios con recursos pues mucho menores de lo que solía ser y llegar a audiencias tan de locos como son estas que estamos teniendo aquí, ¿no? Pues vamos un poco a desgranar, si quieres, los aprendizajes que hemos tenido. Una cosa, ¿tú crees que puede ser interesante? No sé si a la gente le interesará saber un poco cómo hemos estructurado, o sea, qué hemos hecho a nivel de equipo de operaciones para poder crecer de esta manera, ¿no? Es Sí, un a ver. poco táctico a lo mejor, pero es para que la gente entienda que esto no es... Mira, el día de Navidad estaba hablando con una tía mía que es profesora y que le gusta mucho el tema de educación y me dijo, ostras, yo querría hacer un podcast sobre educación. Le dijo, es muy buena idea, es mucho trabajo. O sea, si quieres un día te cuento lo que implica hacer un podcast. Porque hay mucha gente que se piensa que es, no, me voy a sentar con alguien y hablar, ¿no? No es así. No es así. Pues sí, yo creo que puede ser interesante introducirlo, más que nada porque es nuestro episodio, es nuestro cierre de 2025. Quien quiera estar con nosotros entendemos que le interesa el proyecto, pero una de las pulsiones de gente interesante desde el principio ha sido un poco mostrar el insight, la parte pues que no se ve tanto de la emprendeduría y de los negocios en general, ¿no? Y de hecho una de las cosas que me enganchó cuando todavía era oyente de este podcast fue una vez que tú te desnudaste haciendo un postmortem de Mammoth Hunters y me impresionó mucho. Episodio número 1. Como lo contabas todo, ¿no? Y mira, desde aquí hasta hoy. O sea que sí, por supuesto. Creo que es muy interesante que la gente entienda qué implica hacer un episodio de gente interesante. Pues mira, empiezo yo por la primera parte, que es más mía, y luego cuentas tú la tuya, que es, ¿no? Porque nos hemos dividido un poco el trabajo. Claro, todo empieza siempre con escoger a alguien a quien entrevistar. Que esta persona puede ser o una persona que yo quiero hablar, o alguien que quiera hablar o que pueda hablar de un tema que nos interesa. Sí que ha pasado ya este último trimestre que al crecer nos han empezado a llegar también mucha gente que está hablando, que quiere divulgar y que nos mandan propuestas, ¿no? Esto ha sido un cambio importante porque esto nos ha hecho llegar mucha gente que de otra manera a lo mejor o no habríamos llegado o no se nos habría ocurrido. Esto ha facilitado un poco este trabajo. Pero bueno, una vez identificas a esa persona, tienes que contactar con ella. Yo al principio empecé tirando por mi círculo, la gente que conocía, luego empecé con un círculo extendido de gente, amigos de mis amigos, y llegó un momento que empezamos a llamar a puerta fría. Aquí el crecimiento del podcast también ha ayudado mucho, porque no es lo mismo ser un podcast de 50.000 seguidores en YouTube que ser un podcast con 150 o 180.000 que tenemos ahora. La gente te responde mucho más. Esto ha facilitado mucho que gente que de otra manera no vendría, pues viniera, ¿no?
Esta es una tarea que yo hacía mucho al principio y era un cuello de botella porque entre todas mis tareas una era empezar a contactar gente, cuadrar agendas y últimamente, bueno, ya el mes de noviembre contraté a Cristina, que se encarga en parte de esto. Cristina nos ayuda con los números, pero también a toda esta parte de contactación, que es un trabajo importante, porque si no, es difícil a veces traer a gente y sobre todo cuando empiezas a hablar de gente que ya es conocida, que a lo mejor tiene una agenda complicada, ¿no? Entonces, este es un primer paso. Luego viene la parte de investigación, que como he dicho, yo creo que un diferencial de este podcast es que yo me preparo muy bien las entrevistas. Aquí es donde la inteligencia artificial ha ayudado tantísimo. Yo uso pues, la herramienta que esté usando en ese momento, hago un deep research, me genera un documento de 30 páginas, me lo leo todo, yo me miro 2 o 3 entrevistas previas de esa persona. Muchas veces me leo el libro, si esa persona ha escrito un libro. Por ejemplo, vino aquí Francesc Miralles el otro día, pues me leí su libro y cuando él llegó aquí y le dije, "Ay, ayer me terminó me terminé tu libro". Me dijo, ostras, pues mucha gente que me entrevista no se lo ha leído. Y yo pensé, esto es un trabajo previo que me puede ocupar, depende de la entrevista, entre 6 horas y 2 días. Dedicación para una entrevista. Con esto hago el guión, que el guión también me apoyo muchísimo en ChatGPT. Tengo ya un prompt entrenado, luego varias iteraciones, o sea, no simplemente lo que me da la inteligencia artificial, yo luego lo itero, lo cambio. O sea, hay un proceso de crear el guión, que crear el guión muchas veces es reflexionar sobre lo que vas a hablar. Y luego también es tener un guión que te sirve por si algún momento la conversación se pierde, ¿no? Entonces aquí llega el invitado y empezamos a grabar, ¿no? Aquí es donde, ¿qué hemos hecho de mejoras aquí? Bueno, hemos facilitado muchísimo el que realmente sea un llegar y darle al play, de alguna manera. O sea, tenemos el set de iluminación ya fijo, los micros todo montado casi de manera que solo tengamos que poner los trípodes en las marcas que tenemos y podamos grabar. Esto facilita mucho esta parte previa, pero sobre todo creo que durante la entrevista pasan dos cosas. Una es lo que se ve, pero después es que detrás también, normalmente suelo estar yo apuntando las partes que creo que pueden ser más interesantes para todo lo que empezará una vez termine el rodaje de la entrevista, que es preparar el marketing del episodio. Para eso es imprescindible apuntar los mejores momentos que pueden dar tanto para clips o para reels como para montar el tráiler. El tráiler hemos reconocido que es estos primeros 2 minutos, que es una pieza que tiene mucha importancia para que la gente le llame la atención y decidan quedarse. Normalmente nuestras entrevistas no bajan de las 2 horas, con lo cual es muy importante esta pieza. Y esto ya empieza aquí, la génesis del tráiler empieza ya aquí, y yo a veces ya apunto buena frase para tráiler y demás. Con todo este material es el que se le hace llegar tanto el material de cámaras y audio, digamos, de vídeo y audio, como las notas que tomamos, es lo que se le hace llegar al editor. Ángel, ¿no? Ángel, sí, correcto. aquí hay un paso previo aún y es que aún las notas que toma Job perdón. o que a veces toma Marcos y Job no puede venir, más la transcripción que ya sacamos directamente al terminar la entrevista, sacamos la transcripción, esto lo metemos en Gemini, en otro prompt que tenemos, que nos da un documento que llamamos el documento de trabajo, que nos da la tesis principal de la entrevista, los takeaways más importantes, qué es lo que la gente aprenderá y luego lo que llamamos las pepitas de oro, que es una tabla con todos los momentos más interesantes. Y también temas de edición, por ejemplo, si se tiene que cortar un fragmento o no. Y esto es lo que pasamos a Ángel, ¿no? Correcto. Todo esto debería ser de pago, por cierto. Estamos dando aquí información de muchísimo valor. Sí, mucho. Esto es cómo montar un podcast. O sea que es también nuestro regalo de fin de año y de Navidad para toda la audiencia. Una vez esto llega a Ángel, Ángel lo primero que hace es preparar el máster, sincronizar audios, aplicar color grading y demás, y nos pasa la parte de los golden nuggets, de estas pepitas de oro, que es sobre lo que voy yo a trabajar el tráiler. Sí, nos pasa un vídeo que o sea, es un vídeo que realmente dura, pues normalmente 25 minutos, una cosa así, de una entrevista de 2 horas, y de ahí tiene que estar todo lo interesante, que luego va a dar pie a todos los elementos de marketing del episodio. De ahí va a salir el tráiler, pero van a salir también los títulos, van a salir las miniaturas. Todo lo que no esté en ese tráiler, de alguna manera, se va a quedar fuera del marketing, porque hemos detectado que es muy frustrante plantear unos temas en el que luego no están resueltos, o intentar, pues yo que sé, que el título diga algo que en el tráiler no está, y este tipo de disonancias. Entonces tiene que ser todo muy coherente y muy coordinado desde arriba, desde el principio, desde el rodaje, como decimos, ¿no? Una vez el tráiler está ya armado y el tráiler lo montas que el tráiler lo monto yo. A partir de esos 25 minutos, tú escoges los momentos que tú consideras
más potentes de la entrevista. Correcto. Ujú. Hacemos estos 2 minutos donde hay una cápsula de autoridad y hay cortes con buenas preguntas y buenas respuestas y buenas frases. Y una vez eso está validado y aprobado, lo pasamos a Joan, que es quien le da toda la magia a nivel de efectos de sonido, de cartelas, de transiciones, de imágenes que están en, pues de B-roll. Este B-roll también hemos trabajado un B-roll que veréis que es un poco especial, que tiene un estilo así editorial en el que vemos elementos como de foto en blanco y negro, con elementos de mancha pictórica. Todos estos son elementos de identidad que vamos trabajando también y que nos gustan sobre el podcast. Algunos gráficos, pues todo esto es la parte que trabaja Joan. Ujú. Y cuando esto está ya listo, también lo pasamos a Ángel para que monte el máster, junto con la parte de las cuñas, de las promos. Exacto. Evidentemente, una parte importantísima de ese podcast también son los patrocinadores, que también Ujú. han, digamos, formado parte del proyecto en 2025. Es una parte muy importante que queremos agradecer tanto a Rats, como a Chatfuel, como a B-Levels, Sí. que están allí. Bueno, y gracias a ellos al final podemos continuar, porque si no, como veis, ya tenemos un poco de infraestructura, esto tiene un coste y la única manera de poder pagarlo es pues con patrocinadores, los anuncios de YouTube, que la gente odia los anuncios de YouTube, pero para nosotros es la manera de, bueno, de que este proyecto sea sostenible económicamente, ¿no? Y que funcione. Correcto. Y una vez tenemos este máster, empieza, bueno, en paralelo en realidad, ya toda la parte de cómo difundiremos esta pieza, ¿no? Ujú. Que será a través de, bueno, del propio tráiler y después las miniaturas, Sí, los títulos y los reels que salen del propio exacto. episodio. Que los títulos y miniaturas, esto no sé si la gente lo sabe, pero es muy importante en YouTube cuál es el título de la miniatura, porque es donde captas la atención de la gente. Aquí es donde hacemos el juego más amarillista, aunque el podcast, la gente ya lo sabe que no tiene nada de amarillo, que es muy profundo y intento ir a fondo en todo. En el título siempre vamos a buscar esa frase que pueda ser una rotura de patrón, que pueda llamar mucho la atención, que sea un poco contrarian. Y aquí ya entra un poco el trabajo de copywriter, ¿no? De saber cómo escribir para llamar la atención. Y lo bueno es que YouTube nos permite hacer experimentos. Entonces siempre testamos varias miniaturas y títulos, nos da un ganador y a veces hasta hacemos otro segundo experimento. Esto de momento no lo hacemos mucho, yo quiero hacerlo más. Pero con esto hemos conseguido que entrevistas que no habían funcionado pasaran a ser hits, ¿no? Por ejemplo, la de Luke Willis. Luke Willis. Esta tenía 5.000 o 6.000 visualizaciones, cambiamos el título y la miniatura y ahora está cerca de los 200.000. O sea que hay algunos casos de éxito. No siempre pasa, pero en algunos casos escoger una buena miniatura o título puede ser el determinante de que esa entrevista funcione, ¿no? Totalmente. Y a partir de allí, bueno, también hacemos el push de difusión a través de la newsletter y del blog post. Blog post, Instagram, TikTok, en todas las redes, ¿no? Aquí hay otra parte que es toda esta parte de publicación y todo lo que son los reels y shorts. Este es el territorio de Yesenia. Yesenia es la persona que hace 2 años que trabajamos juntos, 2 años y pico, creo. Y ella se encarga de todo lo que es difusión. Entonces ella se encarga de hacer los shorts y reels, de hacer las descripciones, de hacer las miniaturas, toda esta parte la gestiona ella. Y luego es publicar y bueno, y a ver qué pasa. Cada entrevista luego es una aventura, ¿no? Algunas pensábamos que serían un gran éxito y no lo han sido, otras pensábamos que serían tan raras que la gente no le interesarían y han sido bombazos. Y es un poco la magia la parte divertida y es que no sabes realmente qué pasará con cada entrevista. Así que ya sabéis, si queréis montar un podcast, pensadlo antes. Se puede hacer de 1000 maneras, pero para nosotros ha sido clave para crecer, profesionalizarlo y montar todas estas operaciones tan concretas y toda esta estructura. Sí, yo creo que aquí esto es importante porque la gente, o sea, hay mucha gente que tiene podcast, pero hay dos predictores que determinan, o sea, para mí hay dos predictores que determinan si tu podcast tendrá éxito o no. Uno es la consistencia. Tienes que poder estar tiempo jugando. Porque si tienes 10 episodios, pues evidentemente será muy difícil que tengas éxito. Para poder llegar durante mucho tiempo, tienes que hacer las cosas fáciles. Si no son fáciles, no, y tiene que gustarte mucho, ¿no? Y luego, la otra gran cosa es que tienes que difundir. Yo sobre todo al principio, estuve en muchos podcasts, había podcasts muy grandes que llevaban 200 episodios, viejos más que grandes, pero que tenían 200, 300 visualizaciones por episodio. Y está bien, si a esa persona lo que quiere es eso, está bien, pero bueno, pues todo de hacer el trabajo de que estás grabando y quieres difundir tu mensaje,
intenta que llegue a mucha gente, ¿no? Entonces, para que llegue a mucha gente tienes que hacer todo esto. Si no, tu proyecto se quedará allí como una cosa, bueno, que puede estar muy bien para ti, pero que no tendrá impacto en el mundo. Es el momento de enseñar esto, que no lo hemos enseñado nunca, pero por favor, Uriol, Esto lo tenemos desde este verano. desde agosto, la verdad que un poco por pudor y un poco porque no tenemos estantería, nunca lo hemos puesto aquí, pero bueno, aprovechamos que este episodio es un poco sui generis y lo podemos dejar aquí. Es la placa de los 100.000 suscriptores que De realmente de YouTube nos hacía muchísima ilusión. Sí, tengo una historia muy divertida con esto. Y es que llegamos a los 100.000 seguidores, que yo ya estaba de vacaciones, fue la primera semana de agosto, y estaba con 2 de mis hijos, bueno, con los 2 mayores, y les dije, pues mira, dentro de poco, bueno, yo tengo ese problema que a mis hijos les estoy contando que, claro, tienen un padre que es un youtuber, ¿no? Que no sé qué tipo qué les estoy diciendo. Intento decirles que es muy difícil, que esto no es ponerse ante una cámara y ya está. Pero bueno, estaba hablando con ellos, les dije, estoy cerca de llegar a los 100.000 y vamos a mirarlo. Y abrí la aplicación en ese momento y estábamos a 99.990 cuando la abrí. Y en ese momento subía a un suscriptor por 2 o 3 suscriptores al minuto. Entonces nos pasamos 5 minutos actualizando y de 94, 95, 97, 99, 10.000. Y entonces nos pusimos los 3 a saltar como locos, a celebrarlo. Fue un momento muy bonito de celebración junto con mis hijos. Y bueno, para ellos también fue como no sabían. Yo creo que en realidad no sabían qué era, pero veían que a mí me hacía mucha ilusión y bueno, Y debía ser en vacaciones de Navidad, de verano, esto, sí, claro, sí, es el 3, 4 de agosto creo que fue. Sí, exacto. Y mira, 85.000 desde entonces. 85.000 más, sí. Y luego ya era como, ostras. Ya normalizando el éxito, que tampoco, no. que tampoco es bueno, tampoco es bueno. Comentabas que hay entrevistas que te han sorprendido para bien y para mal. ¿Podrías decirme una que no esperabas que tuviera el resultado que ha tenido y la acogida que ha tenido? Sí, hay una de las de más éxito de esta 4ª temporada, que es desde septiembre hasta ahora, fue la de Damià Barderas, que la historia también es divertida aquí, porque un día estaba con mi primo mayor, él es director de un instituto, y a mí el tema de la educación me interesa porque mi hijo mayor el año que viene va a ir al instituto, y le pregunté, me dije, Jonai, porque se llama Jonai, ¿me recomiendas a alguien con quien hablar para aprender un poco espera un segundo, sobre educación? Y él me comentó, pues podrías hablar con Damià, que ha escrito este libro que se llama Incompetencias Básicas. Entonces me compré el libro, me lo leí, es un libro muy hecho desde el enfado, que es un libro que critica y destroza el sistema educativo público actual, bueno, el público y el privado también, pero sobre todo el público. Y contacté con él, Damià costó un poco que viniera, tuvimos que cambiar fechas un par de veces, al final vino, hicimos la entrevista. Publiqué esa entrevista pensando que sería en realidad esas entrevistas que yo hago porque me apetecen, pero que en realidad no conectan con la esencia del podcast, que es más de estilo de vida, ¿no? De salud. Pero en cambio empezamos a recibir centenares y centenares de respuestas en el vídeo de YouTube. Si alguien quiere verlo, no sé cuántas tiene. 2.000. 2.000. Hay más de 2.000 comentarios. Sí, 2.000 comentarios. La entrevista viralizó y de golpe vimos que habíamos conectado con una inquietud muy general, con una cosa que mucha gente tiene la sensación de que el sistema educativo no está yendo en la dirección que tendría, ¿no? Que sea está muy ideologizado. Ideologizado, exacto, y que ha bajado el nivel. Entonces, allí conectamos con algo que realmente no sabíamos que iba. Y aquí viene el giro final de la historia, que entonces se lo conté a mi primo Jonai y le dije, ostras, hemos tenido esta entrevista y así ha tenido mucho éxito. Y él me dice, pues sí, a mí Damià no me gusta. Y yo, ¿pero cómo? Si me lo recomendaste tú. Sí, porque sé que es polémico y que tiene, pero bueno, hay cosas de que él dice que no. O sea, me dijo esto, y luego matizando, dice que hay cosas que dice que no le gustan, ¿no? Que hay muchas cosas que sí que él las ve como director de instituto, pero digamos que este mensaje tan negro, pues no le gusta porque al final él está aún dentro de las trincheras y quiere tener esperanza de que esto se puede solucionar, ¿no? Pero fue divertido decir, me has recomendado a alguien que a ti no te gusta y al final ha tenido un éxito espectacular. Lo que comentas de esta entrevista liga mucho con uno de los objetivos que nos habíamos planteado para la 4ª temporada, que era romper el techo de cristal de la salud.
¿no? Tener algún hit que fuera más allá del principal eje, ¿no? De este health que hemos comentado que era el eje principal. Y con el tema de Damián hemos conseguido que ahora Spotify nos etiquete porque crea las etiquetas automáticamente como un podcast de educación. ¿Ah, sí? Ostras, esto no me Bueno, había fijado. salud, educación, finanzas. Bueno, O sea que no está tan lejos un poco de los intereses. Pero va, hablemos de salud, que es un poco por lo que nos conocen aquí. No, perdón, ¿quieres? no, antes de terminar Sí. con esto, que también es otra curiosidad. Yo cuando empecé este podcast, si alguien va a ver las primeras entrevistas, que no lo recomiendo porque yo ahora, pues digamos que no tenía la calidad que tiene ahora, yo empecé intentando hacer un podcast hablando de muchas cosas, pero las entrevistas que hacía con emprendedores y sobre temas que no eran de salud eran un desastre. Entonces lo dejé de hacer, porque en ese momento me sentía también un poco capturado por la audiencia, ¿no? La audiencia quería algo que no era exactamente lo que yo quería, pero dije, bueno, pues vamos a ofrecer lo que la gente quiere, que también, o sea, es la parte que también me interesa a mí, ¿no? Pero había dejado cosas que me interesaban mucho un poco de lado. Y esto, el año pasado, desde que empecé contigo, lo dejamos bastante de lado, nos centramos mucho solo en salud, nutrición, deporte, estilo de vida. Y ha sido ahora también esta cuarta temporada que hemos empezado a introducir de nuevo estos temas y ahora sí que parece que pues la nueva audiencia que tiene sí que hay interés, ¿no? Sí, no, es muy interesante y hablaremos también de esta vertical de más de negocios o de wealth y qué pasa a ver si conseguimos ya un hit absoluto. Pero primero quiero ir a salud y me gustaría que empezáramos el bloque de salud leyéndome cuál es tu principal aprendizaje sobre salud de este 2025, si eres capaz de reconocer tu letra. Sí. He puesto la flexibilidad y bajar el estrés, en mi caso, es más importante que lo que como o cuando entreno o la luz o cualquier otra intervención de biohacking que antes seguía. ¡Wow! Bestial, liga muchísimo con lo que tenía yo aquí apuntado, un poco como escaleta, ¿no? Liga un poco con el orden de los factores de las principales intervenciones de salud, que distintos profesionales siempre las calibran o las ordenan de manera distinta. El descanso, ya hablamos en junio de este tema, si queréis hablar escuchar nuestras opiniones de descanso, lo tenéis en esa entrevista. Y siempre entonces está el tema del movimiento, evidentemente, que es como súper pastilla mágica universal. El tema de la nutrición, que con Néstor hablábamos de que dejar un poco el nutricionismo, ¿no? Que tal vez la nutrición ya no era el centro de todo, pero en ese análisis que hicimos en junio no tuvimos en cuenta el estrés, que sí que creo que es una cosa que ha marcado tanto nuestra salud personal, es decir, creo que los dos hemos sufrido este año 2025 lo que es una keto o tratar de hacer keto en momentos de alto estrés y lo mal que funciona. Y después también ha marcado, inevitablemente, porque en el podcast se reflejan tus intereses personales, pues en la temática de algunos podcasts. Hablamos de estrés con Isabel Beagustegui, hablaremos de estrés, que esto no os lo podéis perder, con Xavi Pirla en una entrevista muy en profundidad y también es un tema que creo que es evidente que te ha interesado mucho este 2025. Sí, yo en algún momento pensé, ostras, en todas las entrevistas termino hablando de estrés, ¿no? Porque al final es un poco el leitmotiv que este año me ha movido. Atención, quiero decir una cosa que es importante, porque que esto también lo he aprendido más genérico y es lo que me funciona a mí ahora en ningún caso es prescriptivo para nadie. Y tampoco es prescriptivo ni para mí antes. O sea, lo que ahora ha sido, lo que me funciona esto ahora, seguramente no era lo mismo que yo necesitaba ni hace un año, ni dos, ni tres. Y también es importante decir que yo igualmente continúo cuidando todo el resto. Entonces, claro, al final uno va eliminando variables y entreno 4 o 5 días a la semana. Entonces, digo, el deporte no es tan importante. No es tan importante porque ya entreno mucho. Si no entrenara, seguramente estaría en la parte más alta. El descanso no lo he puesto aquí, ¿por qué? Porque yo vigilo muchísimo la higiene del sueño, porque yo históricamente era mi punto flaco. Si me hubieras preguntado esto hace 3 años, el sueño era lo principal, porque era lo que más me faltaba. Entonces, esto también he hecho un check, ¿no? Pero sí que a mí me ha servido mucho darme cuenta de que ahora, como estoy yo ahora y como está mi cuerpo ahora y mi mente ahora, es más importante cómo vivo las cosas que no en realidad lo que hago propiamente dicho. Entonces, ayer estaba con Néstor y Blanca y estábamos hablando esto y ellos pues hablan de pues, el ayuno y que hacen la exposición al frío y la keto. Y yo decía, pues yo keto ya no hago, ayuno tampoco hago, exposición al frío no, tampoco lo hago ya, ¿no? Entonces me miraron con una cara como diciendo, escucha, ¿qué le ha pasado a Oriol, no? Y en mi caso es
porque me he dado cuenta que por el estilo de vida que yo tengo, que es un estilo de vida muy intenso, ¿no? Entonces tengo 2 trabajos, esencialmente, estoy con el podcast, además con la editorial, tengo 3 hijos, vivo una vida que me faltan las horas. En este contexto, que ya es de alta carga alostérica, ¿no? Que es lo que Xavi Pirla nos contará, que alta carga alostérica quiere decir que tienes mucho estrés, básicamente. En mi caso, no añadir más factores de estrés es esencial. Y esto quiere decir, el año pasado entrenaba mucho y me rompía. Estaba constantemente lesionado porque estaba pasándome entrenando. El año pasado hacía keto y me sentaba mal. ¿Por qué? Porque la keto al final no deja de ser autoestrés. Hormético o no hormético. Es hormético si te sienta bien, no es hormético si no te sienta bien. La exposición al frío, lo mismo. Pues yo siempre me duchaba con agua fría, ahora lo he rebajado un poco. ¿Por qué? Lo mismo, porque era otro estrés más, ¿no? Entonces me he dado cuenta del ayuno, hacía más ayuno, también era más estrés. Entonces me he dado cuenta que ahora mismo es más importante vivir las cosas con relax y tranquilidad y sin rumiaciones que no realmente lo que hago. También es verdad que seguramente mi cuerpo está mucho más sano, o sea, ya he hecho tanto trabajo previo que ahora puedo tolerar cierta alimentación que no es pues la óptima y a lo mejor si estoy así 5 años, pues volveré atrás, ¿no? O sea, tampoco no es decir, pues ahora puedes comer croissants cada día y mientras lo vivas tranquilamente está bien. No es lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, mientras lo estés haciendo más o menos bien, no hace falta irse a los máximos, al menos en mi caso particular. Es muy curioso porque creo que sí que es un tema que tú deliberadamente has sacado con algunas entrevistas, pero que creo que es donde acabaron, por ejemplo, Sergio Abanades o José María Sánchez Navarro de una manera bastante natural y bastante fluida. O sea que sí que parece haber cierta evidencia desde el mundo de la naturopatía de José María Sánchez Navarro y desde Sergio Abanades, que es una visión 100% integral de la medicina, de que realmente sí, el estrés es el asesino silencioso. Bueno, es que vivimos nuestra sociedad es estresogénica, ¿no? Antes decíamos sociedad obesogénica, es una sociedad estresogénica. Vivimos un estilo de vida, un entorno que nos genera un estrés sistemático o sea, multidimensional. Vivimos con ritmos circadianos que no son los naturales. Vivimos una exposición a tóxicos que son varios órdenes de magnitud superior a los que tendríamos en el entorno natural. Vivimos un ritmo de vida que es varias veces más rápido de lo que viviríamos en un entorno natural. Vivimos en la sociedad de la productividad, que si no haces nada te sientes mal porque estás perdiendo el tiempo. No, se va sumando cosas. Vivimos un entorno de noticias, ¿no? Esto lo hablo Así con Marcos. Marcos, que, o sea, yo he eliminado las noticias de mi vida, porque es que las noticias es vivir estresado. Información ultraprocesada, este Sí, concepto tan potente de sí. Marcos. Yo tengo un amigo, muy buen amigo, Ricardo, que a veces escucha este podcast, o sea que ya sabrá quién es, que muchas veces he hablado con él, que él vive, o sea, tiene una vida muy buena, maravillosa en todos los aspectos, pero él vive muy mal todo lo que está pasando en el mundo, muy mal hasta el punto de que le genera infelicidad real en su día a día, ¿no? Y entiendo que lo que pasa en el mundo no lo tenemos que ignorar, tampoco tenemos que, ¿no? Tenemos la capacidad hoy en día de saber qué pasa en el mundo y es una responsabilidad, pues, no hacer, pues, oídos sordos y dejar que pase cualquier cosa, pero yo creo que también tenemos la responsabilidad individual y también con la gente de nuestro entorno de vivir tan bien como podamos, ¿no? Porque tanto para uno mismo vivir bien es, bueno, si tú no te cuidas, ¿quién te cuidará? Pues que además si tú no estás bien, tampoco podrás cuidar ni a tus hijos tan bien, ni podrás estar con tu mujer o con tus amigos de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de poder aislar que lo que pasa en casa es monstruoso, es espantoso, pero no vivir amargado, porque tampoco nos sirve para nada. No por vivir amargado tú vas a cambiar nada, ¿no? Pues entonces vivimos esta sociedad que es estresora en todos los aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Que si luego vivimos en la mentalidad del biohacker del estrés hormético y le vamos aún metiendo más estrés, más estrés, más estrés, bueno, depende de cómo tengas tu organismo, pues lo puedes romper. ¿Terminas 2025 más o menos estresado de cómo empezaste? Bueno, yo tengo una situación ahora personal complicada, o sea, mi nivel basal de estrés ha bajado mucho por la manera como yo me tomo las cosas. Ahora estoy viviendo una situación personal compleja.
¿no? Pues me estoy separando de mi mujer y esto genera también pues un estrés emocional, pero sí que lo estoy viviendo de una manera mucho más serena de lo que probablemente lo habría vivido en cualquier otro momento en mi vida. O sea, el poder haber bajado esta exigencia generalizada y este estrés de base que tenía me permite afrontar esta situación que es compleja desde una tranquilidad mucho mayor, pero bueno, igualmente esto está allí. O sea, no podría decirte, no, termino el año relajado, tranquilo y feliz y en una nube, pero no la... A ver, yo he pasado muchos momentos de estrés en mi vida cuando cerré Mammoth Hunters hace ya 4 años, no sé cuántos años, ya 3 o 4 años, ni me acuerdo. Fue un estrés terrible. Los años que viví de Mammoth Hunters fueron estrés muy duros. El año posterior a cerrar, que era como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hubo mucho estrés vital. Y hasta cuando hace un año hice el primer Keto Reto, que fue un relativo éxito, que me fue bien, pero no tan bien como yo me habría gustado, lo viví eso como un desastre que casi me lleva al burnout. Y en cambio todo esto ahora lo vivo diferente. Ahora tomo lo que llega con una actitud hasta de gratitud. Curiosamente, cualquier cosa que me viene, aunque no sea lo óptima, la vivo como, bueno, es un aprendizaje y es un momento de la vida que esto tiene un sentido de ser, ¿no? Me servirá para más adelante. ¿Este es el principal tema de salud que ahora mismo te ocupa, el estrés? ¿O hay algo que te planteas como un objetivo de salud que quieras trabajar en 2026 o algo que te tenga especialmente interesado? ¿Qué has puesto aquí? ¿Qué he Sí. puesto? 2026. Seguir como ahora. Me he puesto. En salud, yo ahora o sea, yo no me pongo enfermo desde hace 2 años. He superado las lesiones que tenía el año antes de verano constantes a nivel de físico. Estoy progresando más lentamente con mis entrenadores, ¿no? Pau y Pablo de Enso Movers, que también ha estado aquí el podcast un par de veces. Eh, ¿Más lentamente? Progreso más lentamente porque también he bajado el estímulo, pero no me rompo. No te rompes. Y yo creo que también se te ha visto en tu cuerpo, digamos, hay un crecimiento ahí de volumen que me sorprende que me dices, yo pensaba que te estabas machacando en plan heavy, pues No, me sorprende, sí, sí. no, esto es De hecho, el otro día que te fuiste a cambiar antes de un invitado, que te cambies siempre la camisa, y dijo, hostia, Oriol, estás muy tocho, tío, estás bueno, muy a ver, cachas. aquí también hay el efecto compuesto. Llevo 2 años entrenando sistemáticamente. Llevo 166 sesiones en 2 años de fuerza Apuntadas y apuntadas, registradas en tu libreta. más una sesión extra cada semana que hacemos juntos en el parque con nuestros amigos, que también es uno de los momentos mágicos de la semana, más las sesiones de escalada que hago. O sea, al final yo entreno mucho. Esto llega un momento que no es lineal. Ya sabemos que esto no es lineal, pero llega un momento que yo creo que o sea, que ahora se nota mucho, pero también creo que se nota porque al bajar la intensidad, yo vivía tan al límite, mi cuerpo estaba siempre tan al límite a nivel de deporte, que en realidad no tenía capacidad de recuperarse bien y por eso me rompía. Entonces, bajar la intensidad a mí me ha permitido recuperarme mejor y poder expresar esas mejoras. Pero bueno, digamos que asumo que mi progresión en dominadas, mira, te lo pongo un ejemplo muy concreto. Yo estaba justo hace un año haciendo 4 series de 10 dominadas en el gimnasio y entonces me rompí. Entonces un día pues me hice daño en el bíceps y tuve que estar pues casi 6 meses sin hacer dominadas. Ahora hago 8, no hago 10 como el año pasado, pero estoy contento. Estoy con menor carga total o menor capacidad que antes, pero no me estoy rompiendo y mi cuerpo pues, se ajusta bien, descanso bien, veo que voy progresando poco a poco y voy progresando y es que esto es la parte que es muy importante, ¿no? La gente entiende las progresiones como de nuevo lineal o las entiende como un crecimiento continuo, ¿no? Si yo voy entrenando, voy a mejorar continuamente. Lo que la gente no se da cuenta es que cada lesión es un paso hacia atrás que muchas veces volver a recuperar puede o tardar meses o años o no ser posible recuperarlo, sobre todo a partir de cierta edad. De esto nos hablaba Luis del Águila en la primera entrevista, el Mm, primer episodio de esta cuarta temporada, Exacto. de realmente a partir de cierta edad el objetivo deportivo número uno es no romperse. No romperse. Entonces Sí. yo esto ahora lo tengo como sagrado y es una frase que además me encuentro repitiendo constantemente con gente y amigos y es, mi objetivo en el gimnasio es no romperme. Si esto quiere decir que subiré mi peso de press de banca más lentamente, así sea. Es igual.
O sea, si a mí me dicen, "Buah, podrías progresar más rápido", ¿para qué? Para aumentar el riesgo de lesionarme, que sé que yo soy una persona susceptible a lesionarme y estar atrás y estar luego 6 meses para recuperarme y a lo mejor nunca volver a este peso que estoy ahora. No. Entonces, esto ha sido uno de los aprendizajes de bajar la intensidad, bajar como un poco el dial en todo lo que hago. ¿Has vuelto a hacer algo de zona 2? Cuando hablamos en junio lo tenías como apartado y estabas muy centrado en fuerza. Aún lo tengo apartado porque yo tengo un problema de rodilla, a mí me gusta mucho correr, estoy trabajando mi rodilla, aún no la tengo suficientemente bien como para atreverme a volver a correr, y es lo que me gusta. Otras cosas de zona 2 como la bicicleta, me aburre un poco, y nadar tampoco, no, ni lo tengo fácil en mi vida, ni es una cosa que nunca me ha apetecido. Yo siempre he sido de correr, entonces esto lo tengo abandonado hasta que me sienta mm, con la rodilla suficientemente sólida como para que esto no comprometa nada mi integridad, ¿no? Para no romperme. Pero sí, yo he bajado, mi VO2 max ha bajado este año. He subido fuerza, mi VO2 max se ha resentido. Este es un tema que han tratado tanto Luis del Águila como Jordi Báñez también cuando nos hablaba de intervenciones hipóxicas. Hipóxica, sí. ¿Por qué ha despertado tanto interés el tema de la hipoxia en la comunidad? También una cierta sorpresa Mm. por nuestra parte, ¿no? Bueno, ya a mí no me sorprendió, Vale, a ¿no? mí sí, a mí sí. Tú sí, no, porque es una nueva herramienta en nuestro arsenal. La gente quiere cosas nuevas. Esta es otra cosa que a mí me pasa mucho en el podcast, es que a veces me siento aburrido porque los temas, o sea, al final la base que hay es la que hay, ¿no? Podemos hablar desde 500 ángulos distintos, pero la base es la que hay, ¿no? Y tienes que moverte, tienes que comer suficientemente bien, tienes que dormir bien, tienes que te toque la luz del sol, tienes que bajar el nivel de estrés y ya está. Entonces llega un momento que pues lo hablo con uno, lo hablo con otro, con un ángulo, el ángulo zona 2, el ángulo fuerza, el ángulo, yo qué sé, hit, movilidad, pues encontrar muchos ángulos, pero lo que hay al final es esto, ¿no? Y la hipoxia es una cosa nueva. Entonces hay este factor de, ostras, tenemos una nueva píldora mágica. Que esto es la parte que a mí me chirría si la gente se lo toma como esto, como es la nueva píldora mágica, ahora tenemos que hacer hipoxia. Y bueno, si haces todo el resto, seguramente estaría bien añadir esto, o puede estar bien añadirlo como un mix del resto, ¿no? Pero nunca olvidemos los fundamentales, ¿no? Entonces, como el otro día que escribí esta newsletter, que la hice desde un punto un poco de enfado, pero que a la gente le gustó mucho, que era esa de la pastilla mágica, porque me encontré un artículo, Substack, que es la plataforma donde estoy, me recomienda artículos, y me llegó uno de las 15 hábitos que Harvard te dice para vivir más. Y dije, vamos a ver qué dice, ¿no? Y lo abrí y era como, no tomar café como primera cosa de la mañana, estar sentado más de no sé cuántas horas, y todo cosas así que dije, ¡guala! Ya estamos otra vez con las... Primero que no era verdad que esto fueran los estudios de Harvard, o sea, porque no había ninguna referencia en el artículo, la estuve buscando a ver de dónde salen estos datos, le pregunté a ChatGPT no encontró ninguno, y es que en realidad el único estudio de Harvard, bueno, hay un par de estudios de Harvard potentes en esto. Uno es el de las enfermeras, y luego hay el estudio longitudinal de estilo de vida. Y lo que te dice Harvard, si es que Harvard tiene que ser la fuente de la verdad, es no fumes, no bebas alcohol, muévete y come sano. Estos son los hábitos de la longevidad, no el café que te tomes a primera hora de la mañana o a media mañana. Esto, bueno, está bien. Si ya comes y lo haces todo el resto bien, pues bueno, no tomes el café a primera hora de la mañana. Tómate un vaso de agua y tómate el café un poco más tarde. Yo lo hago ahora, por ejemplo, esto es un hábito que yo he incorporado. Yo me tomo el café aquí a las 11 de la mañana, pero esto no lo pongas como el hábito para mejorar la salud, porque o sea, estás engañando a la gente, le estás diciendo que tienen que hacer esa tontería en lugar de lo importante, ¿no? Y el estudio longitudinal, por ejemplo, añade otro factor que es el propósito vital y las relaciones, ¿no? Si tú tienes propósito vital y tienes buenas relaciones, vives más tiempo también. Entonces, estos son fundamentales. Y el resto son un poco la última moda, el trend topic de la semana, y la hipoxia, yo creo que cae un poco aquí,
sabiendo que la hipoxia, cuando la paramos a mirar en detalle, realmente o sea, tiene todo el sentido del mundo. Dentro de la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿no? Pues hablamos de los principales, hablamos del deporte, ¿no? El movimiento, hablamos de lo que comemos, el ayuno, pues yo que sé, keto, cualquier tipo de alimentación. Hablamos de la luz, pero ¿y el oxígeno? Ese- Lo que más hacemos, ¿no? Siempre dicen, lo que más va a... Exacto, Claro, sí. está ya, es que el oxígeno nos determina todo. Entonces, pensar que no podemos hacer intervenciones horméticas también con el oxígeno era un poco, bueno, es eso que cuando te lo dicen dices, claro, es evidente, ¿cómo no había pensado antes en esto, no? Y en cambio está muy olvidado. Sí que la respiración la habíamos tratado con otros, digamos, desde otro ángulo, más desde la salud mental, podríamos decir, o el bienestar general, pero como intervención para alargar la vida, pues es un nuevo ángulo que yo creo que es muy interesante. Lo que me gustaría es que la gente no se olvidara del resto. Un poco el resumen después de esta disertación tan larga. Por supuesto. Y otra de las entrevistas del área de salud que creo que fue importante fue una que nos costó muchísimo, tanto antes de realizarla como después, que es Mm, Íñigo San Millán. sí. Esta es una entrevista. Esta en la gente que está apuntada a la parte pro del podcast, o sea, una cosa que nosotros hacemos ahora es, todas las entrevistas son gratuitas, todo lo damos gratis, pero bueno, tenemos una parte que restringimos a gente de pago y Uriolroda.com. uriolroda.com, de hecho, si la gente se apunta a la newsletter, una cosa que ya tienen en los episodios es el destilado de este documento de trabajo que hemos hablado antes, de que creamos un documento de trabajo con todo lo importante de la entrevista. Esto luego lo destilamos en un correo que mandamos el mismo día que publicamos la entrevista. Esto también lo damos gratis, que yo tengo dudas, a lo mejor teníamos que poner allí una barrera de pago, pero bueno. Pero luego hay una cosa que es la que sí que la gente que se apunte a la comunidad tiene, es primero la comunidad pues, con todos los cursos que hemos hecho, con todo el material, estar con otra gente que le interesa, y luego que yo de cada episodio hago una nota de voz donde cuento un poco lo que hay detrás del escenario, ¿no? Primero, cuál es mi percepción individual de esa entrevista, y luego, pues, qué contexto tiene esa entrevista. Algunas tienen anécdotas, otras tienen, pues, historias detrás, y esta es una de ellas, ¿no? La de Íñigo San Millán es una entrevista que en la nota cuento muchas cosas que van más allá de la pura entrevista. Si quieres lo puedo compartir aquí en abierto para que la gente sepa un poco. Podemos dar alguna pincelada si quieres, sí. Pues una pincelada muy básica es, yo tengo un objetivo con este podcast a largo plazo, muy concreto, que no voy a desvelar, si la gente lo quiere saber, que se apunta a la parte pro, y entrevistar a Íñigo San Millán era un eslabón necesario para llegar a ese objetivo, o era uno de los posibles eslabones para llegar a ese objetivo. Y por lo tanto, hacer esta entrevista para mí tenía dos motivaciones muy importantes. Una es que yo sigo a Íñigo desde hace mucho tiempo, porque él hizo unas entrevistas seminales sobre Zona 2. De hecho, la Zona 2 se popularizó gracias a él, gracias a unas entrevistas que él hizo cuando él estaba investigando en Colorado. Y de hecho, este término yo lo descubrí gracias a él, y por lo tanto era una persona que yo quería hablar con él. Y luego había este otro elemento que es una pieza hacia un sitio que yo me gustaría ir con esta entrevista, con este podcast. Así que conseguir hablar con él fue para mí como una maravilla, pero luego la entrevista fue complicadísima en todos los sentidos. La grabación fue un desastre. Fue en remoto, cosa que nunca hacemos entrevistas en remoto, Claro, pero como era una como persona Íñigo, importante... sí. Y nos salió toda la parte técnica, fue un desastre absoluto y nos costó muchísimo sacar esa entrevista. La grabamos en julio y la sacamos en diciembre o en finales de noviembre. Estuvimos planteando si tenía la calidad técnica suficiente para publicarla o no, y No la tenía. y al final llegamos con un reproceso de no sé qué hizo Ángel por allí, que consiguió rescatar bastante el audio, y evidentemente no es la entrevista que mejor se escucha. De hecho, tenemos críticas concretas en esta entrevista. Bueno, una cosa interesante, no sé si yo leo bastante los comentarios, ¿no? Y me di cuenta de que la realidad es neutra gracias a dos comentarios de la entrevista de Íñigo San Millán. Uno decía, se escucha fatal, es imposible entender nada, la dejo. Y otro decía, gracias a que se escucha mal, he tenido que esforzarme mucho más en entenderlo todo y he aprendido mucho más y he disfrutado más la experiencia. Gracias. Es que es una entrevista que lo que cuenta Íñigo es súper guay.
O sea, si eres un poco friki como yo, ya sé que es una entrevista que Job y yo discutimos porque él la veía como demasiado técnica y era como, ostras, qué tostón, ¿no? Pero en cambio a mí me encantó porque habla del lactato, que es esa molécula tan desconocida pero tan importante al mismo tiempo, y le da un ángulo muy interesante alrededor de, de su papel en el cáncer. Y luego hace un repaso histórico a la figura de Otto Warburg, que para mí esa parte es maravillosa, que Otto Warburg fue el descubridor del efecto Warburg, que hoy en día está en boca de todos cuando hablamos de cáncer, y que es una figura histórica poco reconocida y muy interesante, con dos premios Nobel directos suyos y implicado en varios premios Nobel más. Entonces, para mí es una entrevista muy, muy interesante que tiene esta pena, y es que técnicamente falló. Pero si no, lo que dice Íñigo para mí es excepcional. Sin duda, y tiene que venir al podcast de forma presencial, porque esto sí que es uno de los cambios que hemos hecho, que ahora, aunque implique viajes y demás, sí que preferimos estas conversaciones mucho más Sí. de tú a tú. Hago otra pequeña pausa en el episodio para darte mi agradecimiento y hacerte un regalo. Cada semana tengo la suerte y el lujo de poder entrevistar a expertos de nivel mundial sobre las temáticas que más me interesan. Y de cada entrevista saco siempre unas notas, destilo a la información para ver qué es lo más accionable, qué es lo que realmente he aprendido de esa entrevista. Es lo que yo llamo las pepitas de oro. Y me gustaría compartirlas contigo. Y es por esto que he creado un episodio especial del podcast, donde destilo todas esas pepitas de oro, saco los protocolos que realmente funcionan, todos esos aprendizajes que han sido validados por varios expertos y todos esos descubrimientos que cuando los escuchas dices, ¿por qué no había pensado yo antes en esto? Este es en realidad el episodio que a mí me habría gustado tener cuando empecé con esto. Es por esto que no voy a colgar este episodio públicamente. Lo pondré dentro de mi newsletter en oriolroda.com. Unirte es completamente gratuito, la encontrarás en oriolroda.com o en las notas del episodio, y te unirás a una comunidad de más de 70.000 personas curiosas e inteligentes que quieren transformar su vida. Y ahora volvamos a la entrevista. Saltamos de tercio y vamos a la segunda vertical de estas tres que nos ocupan, y que es la que tiene que ver con wealth, la que tiene que ver con abundancia, si quieres verlo en una visión más amplia, y que es la única en la que todavía no ha habido un auténtico hit, digamos, ¿no? No hemos conseguido tal vez romper el hit, y no sabemos muy bien por qué es. O sea, no sabemos si es que nuestra audiencia odia el dinero, tienen demasiado. Bueno, yo creo que la relación con el dinero en esta sociedad es muy mala en general. Hay una relación muy tóxica que yo mismo he tenido que sanar en gran parte. Y aquí, mira, si quieres te digo lo que yo puse 2025. Por favor. Y he puesto que para que el dinero llegue, tienes que dejarlo llegar. Y yo, el año pasado, para fin de año, mi propósito del año nuevo fue ganar más dinero. Me propuse como objetivo de año ganar más dinero. Y era una cosa que hasta hacerlo en ese momento me costó. Era como, ostras, me parecía como un objetivo sucio, ¿no? Porque tenemos ese problema con el dinero, que lo queremos, pero al mismo tiempo no lo queremos, y que, bueno, que quien lo tiene, hay un elemento peyorativo detrás. Mira, estaba escuchando, ¿dónde lo escuchaba? Lo escuchaba ayer o antes de ayer. Mm, Creo que lo estaba leyendo. Mira, estaba leyendo un artículo del The Economist, que era, ¿qué pasaría si en lugar de ir al psicólogo, fuéramos al economista, ¿no? Para ayudarnos a mejorar nuestra vida, ¿no? Y cómo sería, o sea, ¿qué nos diría, no? Y una de las cosas que allí salían era que históricamente siempre se había dicho que más dinero genera más felicidad hasta cierto punto. De hecho, había unos estudios que decían que en Estados Unidos, a partir de $75.000, más dinero no generaba más felicidad. Pero se ve que cuando estos estudios se han revisado y se han hecho cosas pues se han visto en otra, o sea, se ha hecho mejor, se ha visto que esto es mentira. O sea, siempre más dinero es más felicidad. A igualdad de condiciones, evidentemente, ¿eh? Si tener más dinero implica que vas a perder tu familia, pues a lo mejor no. Si más dinero quiere decir que te haces mercenario y tienes que ir a la guerra y te matan, pues evidentemente no, ¿no? Pero a igualdad de condiciones, más dinero siempre es más felicidad, ¿no? Porque más dinero te da más capacidad para hacer todo el resto de cosas que
necesitas o quieres hacer para ser feliz. Te ayudarán a tener una vida más saludable, a vivir en un sitio mejor, a tener menos estrés porque puedan pasar eventualidades, todo. Entonces, digamos que tenemos que romper este mito de que el dinero y la felicidad son dos cosas que son ortogonales, ¿no? Sí. No es verdad, el dinero y la felicidad van muy ligados. ¿Por qué? Porque el dinero es el bienestar material y el bienestar material es necesario en muchos casos, a menos que seas un gran iluminado, para tener todo el resto de cosas solucionadas. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un trabajo colectivo y que nosotros mismos hemos tenido debates sobre esto y hemos hablado y hemos visto cómo nosotros mismos nos estábamos limitando en la capacidad de ganar dinero, porque bueno, es un trabajo que nunca nos ha enseñado en la escuela, nadie nos ha enseñado esto y sería una parte, yo creo que estaría muy bien tener una educación financiera desde pequeños, que nos enseñaran cómo ahorrar, el valor que tienen las cosas, el efecto compuesto a largo plazo, eh, lo bueno y lo malo, también cómo no hacernos dependiente del dinero y que el dinero no sea nuestra única métrica de estatus, ¿no? Que esto para mucha gente lo usa así, el dinero es mi métrica de estatus. El estatus sí que es una cosa que genera mucha felicidad y también longevidad. Como más estatus tengas en la vida, más longevidad tienes. Lo que pasa, lo que la gente no entiende es que el estatus es multidimensional. El estatus puede ser tener más dinero, tener más amigos, puede ser el más, pues que seas la persona generosa que hace donaciones, puede ser bueno, tú puedes, tantas dimensiones como quieras, el estatus es multidimensional, el estatus es simplemente sentirte reconocido con la gente de tu alrededor. Y este reconocimiento puede ser en muchas dimensiones, ¿no? Habrá uno que es el más chistoso, entonces tendrá estatus en ser el divertido, otros puede ser el amigo que escucha bien, ¿no? Y la gente lo reduce, pero bueno, estatus es más sentido vital y más felicidad. Entonces, el dinero es una métrica de estatus también. No tiene que ser la única, pero es una. Entonces, no lo olvidemos esto también. O sea, lo digo porque el dinero es tan intrínseco e importante en nuestra sociedad, tal como la vivimos ahora, que dejarlo de lado es olvidarse de unas patas esenciales. Y esto es lo que yo creo que mucha gente le cuesta mucho, ¿no? Y bueno, vamos haciendo intentos. Ahora saldrá, ¿no? La semana que viene, Sí. después de que salga esta, hemos puesto como segunda entrevista del año una donde hablamos de riqueza. Y hemos propuesto justamente este año no hablar de salud como propósito del año nuevo, sino hablar de riqueza. Y vamos a probarlo, a ver qué pasa, a ver si esto resuena con la gente. Pero yo creo que es importante que si no tienes una buena relación con el dinero, no te llegará. No porque, no porque sea, no por estas leyes de atracción que la gente dice o por armonía del universo, simplemente porque si tú no estás abierto a que te lleguen oportunidades, no las ves pasar. Puede ser que te lleguen y no las ves pasar. Si tú no estás dispuesto a que te lleguen, tampoco creas oportunidades para que esto suceda. Y podemos poner ejemplos aquí, ¿no? Si tú vas a un patrocinador del podcast y tú vas con miedo diciendo, ay, es que no sé si me darán o no, y dices, bueno, pues dame, yo qué sé, 500 euros por episodio. Bueno, pues el patrocinador te dará 500. Si tú vas diciendo, bueno, lo que nosotros ofrecemos tiene un valor inconmensurable y quiero pedir 10.000 euros por episodio. Bueno, a lo mejor no te dan 10.000, pero a lo mejor consigues 5.000, ¿no? Y esto nosotros lo hemos visto a nuestro alrededor. Gente que tiene podcasts hasta más pequeños que el nuestro, pero que gana más dinero Mm. porque tiene esta mentalidad y esto se tiene que trabajar. Esto forma parte del apartado mentalidad que está entre riqueza y sabiduría, pero tienes que trabajar. Y es un trabajo. Y es un trabajo, además, me da la impresión que nunca termina, porque está tan arraigada esta mentalidad de escasez en general, tal y como hemos sido pues, seguramente criados y lo que vemos a nuestro alrededor y demás, que a la que te olvidas, ¿no? Alguna vez lo leía, ¿no? En plan, alguien de estos polémicos en internet lo veía en un reel que decía en plan, si la mentalidad de pobre nunca descansa, siempre está ahí acechando a la mínima que bajas la guardia para volver ahí a decirte que no mereces más, que no tendrás más, que no puedes conseguirlo, ¿no? Y es una cosa que veo, como esto lo he puesto mucho en el centro este año, me he dado cuenta en gente de mi alrededor cómo actúa a niveles muy perversos. Y yo me he encontrado a gente, y aquí voy a ser neutro y no decir ni quién ni cómo, porque esto cada cual su vida, pero yo me he encontrado gente. Te pongo dos casos y digamos, dos prototipos de mentalidad así. Yo me encuentro gente que se gana muy bien la vida, que tiene ingresos buenos,
pero que siempre tienes que hacer, siempre es pobre, siempre le falta el dinero, siempre. Siempre es como, uy, ahora no tengo dinero, pero bueno, cuando el próximo día que cobre ya te pago lo que te debo, siempre, que vive siempre al día, ¿no? O sea, esa gente en general no se sienten pobres, pero viven al día y ven esto, al límite de que se pasa un accidente, ese accidente, bueno, eso, pues, conozco a una persona que vive así y el otro día, pues, tuvo un accidente de coche y el coche no le pasó nada a esa persona, pero el coche quedó para el desguace y de golpe fue como, ¡guau! Esto me revienta la vida, depende de cómo, ¿no? Luego tengo, o sea, y esto sería un caso, gente que el dinero tal como le llega, le sale y que no es capaz de ahorrar, por ejemplo, ¿no? Y esto es una mentalidad de el dinero me quema, ¿no? El dinero me quema, no, aunque no expresan abiertamente una aversión al dinero, la aversión es porque no quiero tenerlo. Tal como entra, me sale, tengo que sacármelo de encima de alguna manera, inconscientemente. Y luego conozco otras personas que, de nuevo, teniendo mucho dinero y ahorrando, se sienten pobres. Siempre se sienten pobres. Y siempre vienen con una mentalidad de, buah, buah, esto es muy caro, buah, ostras, es que el nivel de vida ha subido tanto, buah, es que esto es tan carísimo. Y luego piensas y dices, pero, o sea, escucha, si lo miras en valor relativo, cualquier cosa de las que me dices que es muy cara, para ti en particular, por tu nivel de riqueza, no lo es. O sea, si vivieras al día, te diría, ostras, claro, es que si vives al día realmente es una putada. Vivimos en una sociedad que si no tienes dinero es muy dura. Pero esta es una mentalidad completamente distinta. Es gente que sí que el dinero lo acumulan y lo ahorran, pero hay una inseguridad con el mundo, entonces que nunca se puede cubrir con el dinero. Esa persona es incapaz de apreciar que lo que tiene le tendría que dar una tranquilidad para vivir mucho mejor, mucho más relajada. Esa persona podría vivir mucho más feliz si aceptara que tiene dinero para vivir la vida tranquilamente, ¿no? Esos son patrones que yo veo a mi alrededor y hay muchos más, ¿eh? Mm. Hay muchos más. Otro patrón que también he visto es la gente que simplemente no quiere que le llegue el dinero. No quiere que llegue el dinero. Que el dinero es tan malo que está dispuesta a no ganar dinero para no ensuciarse. Esto es muy típico de artistas, por ejemplo. Los artistas, no, yo lo hago por amor al arte. Bueno, pues puedes cobrar por eso. Es que si cobro, entonces me estoy pervirtiendo, ¿no? Entonces ya no es auténtico, ¿no? Entonces, ¿por qué no es auténtico? ¿Por qué no vas a tener una recompensa por lo que estás dando al mundo, ¿no? Y estos son patrones tóxicos alrededor del dinero. Y que tienen que ver totalmente con esta mentalidad alrededor del dinero, que es una cosa de la que nos habla mucho Richard. Así Sí. que si os interesa el tema, la semana que viene la tratamos en el podcast. En contraste absoluto a lo que cuentas, creo que un leitmotiv de muchos invitados que han venido aquí es justo lo contrario, ¿no? Como una relación sana desde la abundancia y desde la generosidad con el dinero. Creo que hemos tenido la suerte y uno de los grandes lujos de hacer este proyecto y este programa es poder conocer a gente que realmente está pues vibrando mucho con su propósito, con lo que comparte y que no tiene ningún problema en gestionarlo esto o en vehicularlo a través del dinero. Bueno, es que al final, yo creo que forma parte del proceso de crecimiento personal. Si tú tienes un propósito en la vida y te sientes alineado con este propósito, ganarte bien la vida con este propósito es maravilloso. Esto es Ikigai, absoluto, volviendo a Frances Miralles. Pues que luego, como más dinero tengas, más capacidad tendrás de que este propósito, de expresarlo aún mayor. O sea, que la expresión sea mayor. Entonces, sí, yo veo que la gente que está muy trabajada en general tiene una buena relación con el dinero. No se obsesionan con él, pero lo aceptan. Y cuando llegan, pues lo celebran sin que esto sea la métrica que determina su éxito. Entonces, normalmente esa gente, cada cual con su nivel, ¿eh? Porque hay mucha gente que, bueno, que tampoco no busca infinito dinero y a lo mejor no es su objetivo en su vida, tampoco lo tendrán, pero que lo viven y lo viven con felicidad. Esto tuvimos una conversación con Piti Pinsac, me acuerdo, que es En la playa, en la el playa, día que sí. fuimos a comer Sí, ahí. que él comentó que él cambió su relación con el dinero el día que se compró un traje. ¿Te Me acuerdas? acuerdo, qué buena anécdota. No, que le pasaba esto, que siempre vivía como tenía un proyecto, que él es un buen vendedor, tiene un proyecto, tiene un producto bueno,
y sabe comunicarlo, pero no llegaba al dinero porque él tenía un bloqueo y un día la historia no, o sea, no Sí, yo la recuerdo, la ¿eh? recuerdo, ¿no? Tenía que ir dar una charla. una charla o una boda, no sé si es una charla o una boda. Ah, Creo que ay, digo que era una sí, boda. tenía que ir a una Sí. boda, ¿no? Y se había dejado el traje, creo, ¿no? Y Se, entonces, se había olvidado el traje en su tierra, digamos, muy lejos de donde era la boda. sí, Y entonces decidió pues ir al Corte Inglés y pillarse el mejor traje que encontró, los mejores zapatos que encontró. Y cuando iba a hacer el pago, se encontraron que no pasaba la tarjeta porque ve como el límite, ¿no? Y dijo, oye, llamó al blanco en plan, me voy a pillar este traje, ¿no? Ese fue el switch, ¿no? Decir, hey, o sea, ya lo he decidido, este es el como me merezco ir, ¿no? Y me voy a pillar este traje, el que más me gusta, el que mejor me sienta y sí. que vale mucho. Y él consideraba que desde ese momento ese que fue una especie de talismán, ¿no? Mm. El permitirse el acceso a esto. ¿Por qué no? Tengo el dinero, me lo puedo permitir, Exacto. adelante. Y de nuevo, que esto no sirva para nadie como No, ejemplo de tengo que gastarme el dinero que no tengo. no, no, no. Pero digamos que en su caso concreto, lo que le estaba bloqueando ya no era el resto. Tenía el producto, tenía la capacidad de vender, pero había un bloqueo mental de más dinero es malo, que tuvo que romper y lo rompió con este símbolo, ¿no? Otra persona tendrá que hacer otro trabajo, pero en su caso particular fue esto, ¿no? Y Fran, que su socio, nos contó que él había trabajado con médicos, que también tenía un proyecto que al llegar a cierto nivel de facturación, ya no se sentían cómodos y entonces lo dejaban. Dicen, "Es que yo si cobro más de 20.000 al mes, ya no me siento bien". Entonces bloqueaban el proyecto Se boicoteaban. porque ese nivel de ingresos les generaba incomodidad, ¿no? Por esto es tan importante para mí el dinero, porque está muy arraigado a muchos problemas que tenemos aquí, sobre todo en España. No sé cómo es Latinoamérica, si tiene el mismo, yo creo que también, porque esto yo creo que está muy asociado con el catolicismo, pero yo creo, por ejemplo, que Estados Unidos, los países eh, más del norte de Protestantes. Europa, no sé cómo es en el norte de Europa, pero al menos en Estados Unidos, que es donde yo he vivido años, la relación con el dinero es muy distinta allí. Mm. Allí el dinero está bienvenido. Y la alfabetización sobre dinero es bestial. O sea, Exacto. allá cualquier trabajador tiene sus fondos Invierte. Sí, indexados y ya se cuenta que tiene una parte del bonus que es en sí, sí, acciones y digamos que... sí, sí, sí. Pues asignatura pendiente para 2026. ¿Qué has puesto de propósito de 2026 Pues sobre el mira, aquí dinero? es el que he puesto ganar 10 veces más. Perfecto. Este es propósito para año nuevo. Objetivo SMART. Sí, sí. Ganar 10 veces 10 más veces antes más. del 31 de diciembre de 2026. Exacto. Sí, sí. Perfecto, pues me encantará formar parte de este camino. Vamos con el tercer pilar del podcast, uno en el que particularmente estoy encontrando muchísimo regocijo intelectual y estoy disfrutando una barbaridad, creo que tú también y que además la audiencia nos lo está reconociendo, Ujú. que es este pilar de wisdom, ¿no? De sabiduría. ¿Es así? ¿Es como yo lo percibo? ¿Es algo que estás disfrutando especialmente? Sí, muchísimo, porque es una cosa que también ha estado muy en el centro de mi vida siempre. De esta parte no solo buscar el conocimiento, sino la sabiduría, que es cómo esto em, luego lo integras en tu vida y, bueno, cómo transformas tu visión del mundo a partir de lo que vas aprendiendo, ¿no? Y cómo esto te transforma como persona. Y además yo creo que los dos últimos 2 años he empezado a ver grandes cambios en mí y en cómo yo veo el mundo y cómo me relaciono con él y todos han sido positivos, que han sido fruto de un trabajo en este camino de sabiduría durante muchos años. De nuevo, al final, ¿no? El efecto compuesto en la curva exponencial ha pasado el umbral en que esto se ha hecho evidente, ¿no? Y a mí es una cosa que, aparte de que el conocimiento en sí me gusta, que yo sería capaz de hablar sobre casi cualquier tema. Hoy estaba escuchando una entrevista sobre la escritura cuneiforme de Sumeria, imagínate, ¿no? Es un encuentro súper interesante y te enseña mucho también sobre la vida, ¿no? Luego, si esto además te permite transformarte como persona y ser mejor persona, ¡buah! ¿Qué más puedes pedir, no? ¿Qué has puesto de sabiduría? ¿Qué has aprendido sobre este área en 2025? Que no sé nada. He puesto esto directamente. Perfecto. Wisdom, no sé nada. Em, y vivir
Y la otra cosa, he puesto dos cosas. He puesto que no sé nada, que para mí ha sido una liberación, porque yo vengo de digamos que mi perfil o o sea, yo vengo de un modelo de dogmatismo, de pensar que era más inteligente que el resto, sabía más que el resto y que por lo tanto yo tenía la razón y el otro no. Dogmatismo, fundamentalismo, que me ha costado sacármelo de encima, que cuando estaba en el proceso de sacármelo de encima me generaba un vértigo terrible. Lo tenía tan arraigado que decir que yo pensaba, pero claro, si renuncio a mis creencias, ¿quién soy yo? Este era mi razonamiento, ¿no? ¿Qué me queda de mí, no? Que lo empecé a hacer, al principio me generó un poco de vértigo realmente, porque de golpe cuando no sabes, cuando dejas de, ¿no? Cuando dejas de decir que la keto es la solución para todo, entonces llega un momento que entonces, ¿cuál es, no? Y intentas pensar si hay otra, pero que una vez lo integras, para mí ha sido liberador. Al revés, es súper liberador. Es como vivir primero desde más inocencia, de que te llegan cosas y, y estás dispuesta a escucharlas. Cosas que antes, igual o sea, esto no quiere decir que deseo todo, ¿eh? Yo sabes que yo soy una persona escéptica, pero bueno, alguien me puede contar algo, yo pues lo acepto y tengo como esta curiosidad que antes habría tenido un juicio detrás. Y esto es una cosa que contarla es complicado, tienes que vivirla. Tiene que haber un proceso en que en algún momento, por alguna razón, y en mi caso yo creo que por los fracasos que he vivido, ¿no? De pensar que lo iba a petar con Mammoth Hunters y darme cuenta de que no, que había fracasado y darme cuenta que esto decía, bueno, pues entonces, ¿qué me creo que soy, no? Me ha liberado con muchísimo. Y además hace que en este nuevo trabajo que estoy haciendo las cosas vayan mejor, porque desde esta actitud es mucho más fácil conectar con la persona con la que hablas, ¿no? Sin renunciar a ser una persona escéptica y que puedas, o sea, que no te lo creas todo, ¿eh? Que tú puedas decir, pues esto, vale, me lo dices, lo acepto, pero ahora mismo aún no me lo creo. Pero bueno, que sé que no sé nada y que por lo tanto a lo mejor puede ser, ¿no? O sea, no tengo la verdad sobre ello. O sea, yo ahora no me lo creo, pero bueno, respeto que tú puedas estar creyéndotelo porque yo no tengo ninguna verdad, pero, pero teniendo como un poco de principios, ¿eh? No quiero entrar, no quiero pensar que esto suene a... No me gustaría que suene a relativismo absoluto. Yo tengo mis modelos mentales, tengo mis criterios de encontrar la verdad y los aplico igual. Pero hay un respeto a la opinión que otra persona tenga, ¿no? Lo veo desde un respeto. Igual yo tengo mis verdades y mis realidades, pero sé que no les intento imponer al otro, digámoslo así, ¿no? Esto es algo que cuando hablamos en junio te daba un cierto vértigo, haber perdido el estandarte, ¿no? De ser alguien que defiende una idea a capa y espada. En ese caso era pues la keto Sí. y todo lo que, no solo la alimentación, sino todo el estilo de vida keto. Y te daba cierto vértigo y creo que veo en lo que comentas una evolución que resume bastante bien esta transición con la que hemos empezado en 2025, ¿no? Del doctor de la grasa a comunicador, ¿no? Pues seguramente pasa por esto. Pero está bien que haya un criterio, ¿eh? Yo creo que lo que mucha gente, como todo, ¿no? Todo está un poco en el término medio y el no sé nada es una buena actitud vital en el sentido de que elimina los efectos de Dunning-Kruger, ¿no? De creerte que siendo un ignorante te crees que sabes tanto que tienes unas certezas que no son, te permite estar abierto al mundo, pero por otro lado no puedes pasarte frenada y entonces creértelo todo, ¿no? Tiene que haber igualmente unos criterios y haber unos modelos, ¿no? Esto hablamos muchísimo con Marcos, ¿no? Tiene que haber, yo por ejemplo uso mucho el método científico y lo aplico. Y entonces si alguien me habla de homeopatía, digo, bueno, a mí ahora mismo no me cuadra. O sea, no me cuadra, no le encuentro ninguna, o sea, ni veo estudios que me la demuestren de forma inequívoca con experimentación, ni veo un mecanismo que ahora mismo a mí me convenza de ninguna manera. Pero bueno, vete a saber, a lo mejor sí que estas ondas cuánticas que dicen, pues están allí, pero yo de momento ahora yo no me lo creo. Entonces lo puedo vivir esta dualidad, ¿no? Tener ser escéptico y al mismo tiempo aceptar que no lo sé todo y que no tengo la verdad. Esto es algo que creo que nos diferencia como proyecto y como podcast, que es no asumir que el invitado tiene la verdad absoluta. Evidentemente se tiene que respetar su opinión, pero creo que una cosa que hacemos bien es plantearnos, bueno, cuestionar sin llegar a confrontar.
¿Alguna vez te autocensuras a la hora de gestionar pues algunas situaciones con invitados o incluso a la hora de invitar a ciertas personas que hablen de ciertos temas que creas que pueden de alguna manera pues, dar voz a cosas que sabes que no van a cuadrar con tu modelo mental? Sí, sí, hay casos en que hay mis dudas. O sea, yo en general me gusta hablar con gente, lo hago por curiosidad y hablo con gente que a lo mejor dice cosas que son muy raras, pero yo tengo la curiosidad de entenderlas y aprender. Hay cosas que no puedo explicar, pero a lo mejor he vivido yo a experiencias subjetivas que entonces me hacen estar abierto a ciertas corrientes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la psicología transpersonal, ¿no? No hay mucha evidencia, pero en cambio he tenido experiencias personales que me hacen estar inclinado bueno, en aceptarlas. Pero luego hay cosas que para mí rozan tanto la pseudociencia y que además están mezcladas con intereses económicos detrás. A mí normalmente lo que me limita más es cuál es el interés económico que hay detrás. Si hay alguien que tiene una idea loca, por ejemplo, hay un chico que en algún momento me gustaría entrevistar, que es un hombre que dice que no come, ¿no? Que salió, nos lo comentó Os lo un comentó, poquillo más. sí, Entonces, yo con esta persona me gustaría hablar, a ver exactamente qué cuenta y qué hay. Yo conozco otra gente que dice que puede enseñar a tus hijos a ver con los ojos cerrados, ¿no? Esa persona ya sería un poco así porque esas ya tienen un curso, ¿no? Esa última tiene un curso, pero bueno, digamos que es un curso, tampoco no estamos hablando de una cosa que pueda ser disruptiva, pero hay otras, por ejemplo, y lo digo aquí, ¿no? Hay ¿cómo se llama? Machado, el de los discos Spiro, ¿no? Este es un tema que a mí me cuesta mucho, porque está asociado también a un mensaje de mucho miedo, está asociado a un mensaje muy reaccionario en algunos aspectos, ¿no? Toda la tecnología es mala, genera mucha ansiedad y luego hay un interés comercial detrás en vender el disquito esto en particular. Entonces a mí esto aquí me genera más reticencia. Creo que la tendría que trabajar y a lo mejor puedo tener esta conversación de nuevo, desde una candidez, ¿no? De poder preguntar. En general, lo que yo no hago son preguntas que no voy a destruir al invitado. No voy a destruir al invitado. A veces podría ir a machacarlo y no lo hago porque ¿qué sentido tiene? Si quiero que venga al podcast, no es para machacar a nadie, es para aprender de esa persona. Puedo luego compartir o no, y si la gente quiere saber mi opinión, que se escuche las notas de voz que cuelgo en privado, porque justamente lo que hago allí es dar mi opinión sin sesgos, pero si le invito abiertamente al podcast, ¿qué sentido tiene ir a machacarlo? No, no. Primero que ya no vendrán más y luego que no, o atraeremos gente totalmente beligerante que viene a exacto, polemizar y que creo que no es el objetivo no, de este exacto. programa. No le veo sentido, pero bueno, sí que puedo mirar la última, la de José María Sánchez Navarro, que salió ayer, que estamos, no, hoy ha salido, ¿no? Sí. Es una entrevista que yo empiezo diciendo, lo que tú me cuentas a mí me genera incomodidad porque no me cuadra con mi modelo. Yo se lo dije abiertamente y él lo aceptó y dijo, muy bien, es verdad, pues vale. Y hablamos y luego hubo una conexión humana muy, muy potente. O sea, desde esta posición de no tengo por qué hacer, o sea, te respeto como persona, no tengo que estar de acuerdo con todo lo que tú dices, podemos igualmente tener una conversación maravillosa. Y esto es muy chulo. Entonces, no soy confrontativo, pero tampoco no acepto todo lo que viene. ¿Qué temas sobre sabiduría te interesaría explorar en 2026? ¿Qué has apuntado? ¿Qué he puesto? Otra cosa que he puesto aquí del 2025 era sobre el agradecimiento, que creo que es una parte muy esencial, Ah, vale. porque esto también es esto a lo mejor sería el gran trabajo, el gran descubrimiento que yo he tenido este año, que lo tuve más el finales de 2024, pero en 2025 se ha consolidado, que es conectar con el agradecimiento genuino, que no es las fórmulas que te dicen de cada mañana escribe 3 cosas que te gustaría y cada noche 3 cosas que agradeces de la vida, ¿no? No es esta fórmula, es una conexión más profunda, que yo la he tenido fruto de experiencias con estados alterados de conciencia y que me ha acompañado muchísimo y que es la que también me permite pues, afrontar situaciones complejas que vivo ahora, pero desde de este agradecimiento de que al final lo que viene eh, me servirá y me será útil y que si viene es porque, bueno, porque de alguna manera es un proceso de crecimiento.
Seguramente si pasara algo muy grave no lo viviría así, pero digamos que con las cosas con los retos del día a día que tengo, pues sí me permite vivirlo. Entonces, continuar conectado con esto, para mí sería como lo esencial. Y el otro día pensaba que esto es lo que decías antes de caer en el modo, ¿no?, del dinero, de la mentalidad de pobre. Esto sí que es un trabajo que es muy difícil. A lo mejor cuando lleve 30 años en este estado, pues ya lo tendré por defecto, pero yo creo que es un trabajo que a mí me hace entender por qué tiene sentido hacer recurrentemente trabajo terapéutico, espiritual, sea con psicodélicos, sin psicodélicos. A mí me funciona muy bien la respiración holotrópica o lorénica que hace Josep María Genial. Fericla, o algún otro tipo de trabajo, o trabajos terapéuticos que he hecho, porque tenemos que ir recordándonos de vez en cuando para no volver a caer en el modo por defecto, ¿no? El modo reactivo, el modo de estar enfadado con el mundo, el modo de culpabilizar al resto de todo, ¿no? Y del modo víctima, cada cual tiene su modo, ¿no? Y entonces, para no volver a caer, tenemos que ir haciendo recordatorios de vez en cuando. Yo creo que como más lo integras, menos recordatorios necesitas, pero si no, es una buena razón para de vez en cuando hacer un trabajo, ¿no? Y esto, mira, te cuento una cosa que esta tú no la sabes, una nueva anécdota de persona además que quiero traer al podcast este 2026 de nuevo, que es a Alex Fiol, que es mi terapeuta, que fue entrevista número 3 del podcast, también entrevista muy mal grabada, que no recomiendo a nadie que la vaya a escuchar, que él es la persona con la que yo he hecho la transformación personal más grande. Y yo fui hace 2 semanas a verlo, justamente para trabajar este momento que estoy complicado ¿no?, de separación. Y tuve y y lo que hace Alex es roza este punto de mágico de que no entiendo cómo funciona el mundo, pero que a mí me funciona. Yo me eché en una camilla, entonces, hay como un protocolo de respiración que yo, como lo he hecho muchas veces, lo tengo muy integrado, que es un poco una respiración continua, de estas, la que entrarías si haces una respiración holotrópica. Una respiración continua que es simplemente no dejar espacios entre el inspirar y el expirar, ¿no? Puede ser más profunda, puede ser más larga, pero sin dejar espacios. Y entonces, de golpe te dice, pues céntrate en una parte del cuerpo o conecta con una sensación de rabia. Te va haciendo como cosas y suceden cosas. Y suceden cosas que son inexplicables. Y en ese momento, llegó un momento al final de la sesión, esa sesión concreta, que de golpe vi a toda la humanidad como puntos de luz. Primero me vi a mí como punto de luz, luego pasé a ver a mi mujer como un punto de luz, como una persona de luz, y luego pasé a ver a toda la humanidad como un punto de luz. Y fue un momento de una experiencia mística profundísima, pero de las transformadoras de mi vida, que solo pensar yo me emociono. Y que fue como una sensación de amor hacia cuando ves a una persona como un punto de luz, como si fuera luz, de golpe esa persona, ¿no?, hay como un amor básico que se conecta. Y yo termino el año con esto. Es muy, pues, es muy curioso, ¿eh? Es una parte así muy espiritual. No sé de ¿Pero dónde experimentaste la unidad? No, no no, experimenté unidad, experimenté como cada ser humano como si cada fuera uno como una... sí, como un ser de luz. Vale. Y no una cosa que o sea, él no me dijo nada alrededor de esto, o sea, no estamos trabajando nada espiritual. Fue una imagen que me vino y de golpe, bueno, inundó toda mi experiencia de conciencia, ¿no? Y fue como ¿no?, pues estos recordatorios de vez en cuando ir a hacer un trabajo así que te conecta con una cosa que al final es, te lo creas o no, es buena. Uno puede decir, ah, esto es patraña, es igual, es igual. Es buena, te hace mejor persona. Vives la vida mejor, vives la vida más feliz, vives la vida más conectado con los otros, vives la vida con un propósito más tranquilo. Todo. No hay nada negativo, no hay nada malo en tener esta experiencia, sea real o no sea real. Es independientemente, este es igual, hasta si es real o no. Lo importante es el cambio que te generan, al menos a mí me generó, ¿no? Entonces, digamos que para el 2026, pues continuar pudiendo tener experiencias que me permitan continuar viviendo desde este punto en el que estoy ahora.
Esto me liga con la idea de que la sabiduría, tal vez muchas veces tratamos de obtenerla de una manera muy intelectual, muy mental, muy occidental, cartesiana, y seguramente hay gran parte de la sabiduría que no se puede explicar, que se tiene que sentir y que liga con el cuerpo, ¿no? Con Mm. toda esta parte corporal. Las dos, ¿no? Yo creo que están las dos. La entrevista con Marcos es una entrevista de sabiduría propiamente dicha, desde la parte intelectual, y que da muchas herramientas que fue una entrevista que terminamos la entrevista tú y yo y ya dijimos, "Buah, es que aquí hay cosas que se han dicho que de golpe te tocan, ¿no? Directamente y te das cuenta y dices, hostia, es verdad, aquí estaba cayendo en este sesgo, ¿no?". Que son herramientas que son súper útiles y que te permiten ver el mundo de una manera mucho más clara, tomar decisiones más buenas y que no están en entredicho en esta parte más espiritual. Luego, Marcos esta parte espiritual no la ve, él no tiene estas experiencias o no les da importancia. Y yo supongo que también, simplemente por mi experiencia personal, las que he tenido, pues sí que le doy un peso y creo que esta parte más intuitiva, una parte que no es racional, que son experiencias subjetivas que no puedo explicar, forman parte de este proceso de crecimiento. Y además yo lo que me doy cuenta es que la mente, la parte mental, te da herramientas para gestionar el mundo, pero no te da una guía hacia dónde ir. Te ayuda a ir mejor ese sitio. Y esa guía, en general, al menos en mi caso particular, viene más de esta... Es más espiritual, es más este trabajo no racional, que te dice, vale, no, mi vida va a ir en esta dirección, o iba en esta dirección, estaba en el dogmatismo, estaba en el fundamentalismo, estaba en yo tengo la verdad, los otros no, hostia, vale, tengo que cambiar de ángulo. Y entonces encuentras la manera como cambiar este ángulo y hacerlo lo mejor posible. Y esto es a través de los procesos más intelectuales. O sea, las Exacto, herramientas son como el vehículo que te exacto, llevan al objetivo. exacto. Pero esta parte más profunda de quién es tú, eh, hacia dónde vas, cuál es el propósito vital que tienes, que son las preguntas clásicas de la religión, ¿no? Del misticismo, estas no las puedes responder desde la parte intelectual. Por lo tanto, para mí se complementan. Muy interesante, ¿eh? Hostia, creo que has dado un buen equilibrio de por dónde puede ir este pilar en 2026. Ujú. Otra manera de alcanzar la sabiduría, no sé si de alcanzarla, pero como mínimo de acercarse un poco más, es compartir tiempo y espacio con personas muy sabias, que es un poco el leitmotiv de este podcast. Y hemos tenido la suerte de compartir no solo entrevistas, sino esas comidas de después, en la que realmente, pues, es que, no sé si pensar si hay casi más sabiduría en esas comidas que en el propio podcast. ¿Hay alguna que recuerdes en particular o alguna anécdota, algún momento que te haya marcado de esas comidas post gente interesante? Esto es una cosa que la gente no sabe, ¿no? Pero claro, el podcast se llama Gente Interesante porque el objetivo del podcast es conocer a gente interesante. Entonces, una cosa que nosotros hacemos es siempre que es posible, no siempre es posible, hay veces que por agendas no se puede, pero siempre que es posible, con la persona que entrevistamos, luego nos vamos a comer, ¿no? Que conocemos otros podcasts que, bueno, que hacen 3 entrevistas en un día. Entonces, entrevista 1, adiós, muy buenas. Entrevista 2, adiós, muy buenas. En- entrevista 3, ¿no? También está bien, es otro modelo, pero nosotros preferimos, sabemos que ese día es el día que dedicamos a esa persona, ¿no? La entrevistamos, cuando hay la entrevista se crea una conexión y luego, a ser posible, nos vamos a comer y hablamos más distendidamente, ¿no? Y allí salen, salen cosas muy interesantes, la verdad, y se crean relaciones. Yo creo que también otra cosa que es el objetivo de este podcast es crear relaciones con gente, ¿no? Que no simplemente sea una entrevista, adiós, muy buenas y nunca más, sino crear una relación con esa persona. Entonces esto requiere tiempo, tienes que estar y hablar y conectar. Y bueno, han salido cosas interesantes. Yo recuerdo comidas con Uri y con Omar, que son los de Antifrágil Podcast, que yo con ellos conecté mucho porque estamos en mundos muy parecidos y al final tener a alguien con quien hablar de temas que nos interesan, pues es muy chulo. Yo con Uri tuve una conversación que fue el detonante de empezar a entender bien esta mentalidad de abundancia, que él habla mucho. Yo con la conversación que tuve con él, esto salió mucho. Luego fuimos un día a hacer una barbacoa juntos y hablando también hubo como una reflexión sobre este tema.
hace poco, ¿no? Que estuvimos con Recuenco también hablando después de una entrevista que aún no ha salido, que es un tío que es las personas más inteligentes de España. Entonces era, bueno, una persona muy interesante de tener a hablar, ¿no? Y que se interesó mucho por nosotros, que habló mucho, nos preguntó muchas cosas y nos dejó insights interesantes, ¿no? Además, una persona que piensa en sistemas complejos, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. No sé, hay tantas. Yo creo que hay muchas, ¿no? Que hemos tenido como feeling y conexión. O con Irene Mm, también tuvimos una muy buena conexión. Claro, es que empezar a decir algunos nombres parece que los ya. otros no tengamos, Bueno, es ¿no? que Pero pues nos quedamos con sí, alguna idea. A mí me encanta ver gente que ha encontrado y que normalmente es próspera en sus negocios alrededor de una pasión muy fuerte. ujú, O sea, esta conexión pasión, prosperidad y se traduce en generosidad, en abundancia, en ganas de compartir, en ganas de contar todo. Y esto es uno de los... propósito, ¿no? Y Sí, hay un propósito. Normalmente esta gente tiene un propósito en la vida. No es una pasión del solo lo que haga, sino que lo que quiere hacer también hay como una proyección a esto es para ayudar al resto, ¿no? sí, hay los que les gustan las cosas cuánticas y demás hablan del tema de vibrar alto. Sí, Yo no sé si es algo literal, físico de vibrar alto, pero me gusta como imagen, la compro. Es decir, entiendo lo que quiere decir vibrar alto, ¿no? Cuando hay una persona como que de sí. alguna manera con esa presencia, A mí es un pues término que no me gusta nada. no, no, es muy, o sea, bueno, porque te lo intentan meter de como si Sí, fuera algo científico cuantificable, ¿no? Pero exacto. yo lo Sí, entiendo la imagen. sí, yo también, sí la entiendo, sí. Perfecto. Uriol, creo que hemos hecho un repaso a los 3 bloques centrales de gente interesante. Creo que no nos hemos pasado, llevamos un rato, pero bueno, 2 horas y media, ¿no? Más o hostia. menos. Bueno, a ver, cuando podemos hablar, No, no, normalmente, no, 1 hora y media, no, que hemos empezado casi a las 3 y ahora 1 hora y 40, 1 hora y 40, 1 hora y 40. está bien. Está bien para Regalo fin hacer, de años sí, también. Entrevista un poco más corta. un episodio un poco más. Bueno, a ver si esto da para hablar, porque ahora falta este propósito, sobre lo ha dibujado mi hija. Bueno, el 2026 lo ha dibujado mi hija, que quería participar. Pero aquí hay lo que para mí es una imagen de 2026. Hay dos, de hecho, hay 2 imágenes. Y ya las pondremos en pantalla si quieres. Oh. Este es el propósito secreto que antes he dicho que tenía, ¿eh? Pues aquí está expuesto ya. De hecho, ya lo comentaste en la entrevista, lo recapasé ayer, y ya lo comentaste en la entrevista de junio. Pero si ¿Sabes? puedes contar. ¿Sabes que yo he soñado con esto? Si yo tuve un sueño en que esto pasaba. Tuve un sueño, además un sueño de esos de vívidos que recuerdo bueno, lo mostramos. Sí, Ángel ya lo pondrá, pero bueno. Es aquí, que ponga las imágenes. Este señor de aquí es Tim Ferriss. Tim Ferriss es mi maestro y mi ídolo. Yo estoy haciendo podcast por este señor, que no lo conozca, que habrá alguno, supongo, misterioso, una persona misteriosa que no conozca a Tim Ferriss. Pero bueno, Tim Ferriss empezó un podcast en 2010. Él es el escritor de La Semana Laboral de 4 Horas. Fue un bestseller sobre productividad, cómo trabajar menos y vivir bien. Y él y empezó un podcast en 2010 o algo así, en 2009, 2010. Yo vivía en Estados Unidos aún, que se llamaba The Tim Ferriss Show, Mm. que para mí ha sido el podcast de referencia durante 10 años prácticamente. De él he aprendido tantas cosas, bueno, con él descubrí la keto, con él descubrí técnicas descubrí temas de finanzas, descubrí cómo organizar equipos, tantas cosas, porque lo que hacía él es entrevistaba o sea, su leitmotiv es entrevisto a los mejores del mundo y extraigo esas cosas que luego tú puedes aplicar en tu vida, ¿no? Al principio era mucho de rutinas, la rutina matutina, esas cosas, luego evolucionó más, ¿no? Y para mí es el sueño traer a Tim Ferriss. Y tuve una vez un sueño justamente en que él venía, además yo sé que le gusta la montaña, y me lo llevaba al Pedraforca y hacíamos una excursión por el Pedraforca y luego venía y bueno, fue como my dream day, ¿no? Pues con este momento fenómeno fan total, Tim, ya sabes, si estás escuchando, te esperamos en 2026 en Gente Interesante. ¿Hay algo más que quieras Bueno, sí, añadir? ya que Sí, cerrando el por arco, supuesto. la entrevista de Íñigo San Millán, aparte que quería hablar mucho con él
hizo una entrevista con un señor que se llama Peter Attia, que es otro de mis referentes, que también son unas personas claves a llegar al podcast, y él es amigo de Tim Ferriss. Entonces, el plan maléfico que había aquí, maquiavélico, era pedirle a algún momento, cuando yo crea que el podcast tiene la categoría o la autoridad o el número de seguidores, si quieres, o la métrica que sea como para atraer a una de estas personas, pedirle a Íñigo un contacto. Entonces, Ya sabéis, si la gente quiere ayudarnos a perpetrar este plan nada malvado, totalmente benéfico y en su beneficio, y a llevar muchísima salud, muchísima abundancia y muchísima sabiduría al mundo a través de gente interesante, pues que le den like, que se suscriban, que compartan los episodios, y nos encantará que nos sigáis y seguiros viendo en 2026. Y Uriol, ha sido un placer contigo cerrar este año, que la gente ya lo verá esto arrancando el siguiente. gracias, Job. Bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Y me gustaría terminar recordándote que si quieres acceder a un episodio muy especial donde he destilado todo el conocimiento que he acumulado después de centenares de horas de entrevistas, lo puedes hacer simplemente suscribiéndote a mi newsletter. Está en oriolroda.com, es absolutamente gratuita y allí, aparte de este episodio, también encontrarás las notas especiales de cada episodio, lo que yo llamo las pepitas de oro, donde destilo episodio tras episodio los conocimientos que me han marcado más. Si quieres unirte, ya lo sabes, oriolroda.com es una newsletter absolutamente gratuita y encontrarás el enlace en las notas del episodio. Nos vemos la semana que viene.